Suscríbete a La Panterita. Quitadol, Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Más adelante tenemos premio de Wilmar, ¿verdad? Así mismo. Luego vamos a ir detallando, a estar atentos a los oyentes gentileza de Wilmar. Por los Reyes tendremos regalos correspondientes allí para los niños y los no tan niños, igualmente. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Heredad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. En ENSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Nos dice Andrés Riquelme, llamarle pues Andrés, falleció Carlos Monín. Carlos Monín fue un central de Cerro. Entre los años 60 y 70, antes, te iba a decir en qué año. 73, 74 retirado. Fue a jugar el fútbol francés, uno de los primeros paraguayos, voten ahí. Carlos Monín, central de Cerro, hacía la pareja con Luis Santos Silva en Cerro y hacía un duelo muy singular con Cabral, que era el 9 de Olimpia de la época. Estamos hablando para hablar con Andrés Riquelme. Toulouse, me va a parecer. Si estoy diciendo en Sí. Toulouse, ¿en qué año fue transferido? En el 67. Te estoy llega diciendo. al Toulouse. De Cerro Por al eso estoy Toulouse. diciendo 60, Sí. 63, 64. Carlos Monín, excelente central. Y luego pasó a otro equipo de Francia, pero Red Star, que estaba ya en la tercera, que fue su segundo equipo en Francia. En dos Sí, equipos le dice jugó Andrés Riquelme, En Toulouse, Carlos Red Star. Monín, su sobrino. Sí, del 60, en los 62 en realidad. 62 se da el traspaso de Cerro al Toulouse y en el 67 pasa el Toulouse al Red Star, que es un equipo de la tercera en ese momento. Porque, de hecho, estamos hablando de entre los años 60. Espérate y así. Me marca Flamengo también. Crípulo Jara, el arquero de Cerro. Monín, el central. Crípulo Jara, el arquero de Cerro de esa época. Arias, el arquero de Olimpia. Arias, o un aire brasileño vino después. Aguilar vino después, que pasó de Libertad. Pero nuestro más sentido, pese a la familia está Andrés, ¿o no está? Qué pena. Estamos hablando de Carlos Monín. Lo vimos jugar. Bueno, ya tengo mi edad como no para no verlo, ¿verdad? Estamos hablando de esa época. Aquí encontré un equipo de Cerro Santos. Cerro 1, Santos 1. Ese fue acá en el 1962. defensor de Copa Libertadores 61. Juan Pérez y Dalino Monjes, Salvador Cantero. Espera, Carlos Idalino Monín. Monje central. Sí. Después, Salvador Cantero, Carlos Monín, Pablo Rojas, el lateral derecho. Julio Pavón. Perdón,
Podía jugar de 10 y de 8 Pablo Rojas. Julio Pavón, Ángel Jarazaguer, Diógenes Martínez, Salvador Breglia, Sí, que metió los derechos y después fue defensor. Eliseo Infran y Número Joel, 8. Eliseo Infran y Joel Cabrera. Puntero izquierdo. Terminó 1-1 ese partido, Acá, Cerro Santos. y después fue la goleada del 9-1 en Brasil. Dorval el gol para Santos y a los 82 marcó Joel Cabrera el 1-1 para Cerro. Ese fue en el 61. 62 marca aquí. 62, sí señor. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Crípolo, dice Juan Crípolo Silva, el arquero de Cerro. Después había Rivero también en Cerro. Y Olimpia tenía Arevalo, Juan Vicente Lescano, tenía Chávez, Javier Lescano, los hermanos. Santos formó con Laercio, Olavo, No jugó Getulio, Pelé. Calvet, Lima, Mengalio, Cito, Dorval, Coutinho, Pagao y Pepe. Pepe fue el que hay un material que envió Dan Sister y habla Pepe. Pepe era el puntero izquierdo del Santos cuando vino acá, puntero izquierdo del Santos. El partido terminó 1-1, no jugó Pelé. Pelé jugó en el partido de vuelta y entró a los 37 minutos del primer tiempo porque Santos no podía con Cerro. El partido estaba 1-1 y se le representaba el partido acá, era el mejor momento de Pelé, y ahí Pelé hacía 2 de Coutinho, 3 y viene la goleada. Era Pelé en su gran momento. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Uceballala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Carlos Monín vivió en Carmen del Paraná, tenía un hotel que se llamaba Posada del Rey, que con su hijo nació en Francia. Carlos Monín fue gran figura en Francia. Estamos diciendo, Amado Farina, lo que vos estás diciendo, Amado Farina, está contando el niño, que fue uno de los primeros jugadores paraguayos transferido al fútbol francés. Tenía de estatura Carlos Monín 1,85 más o menos, fíjate vos. Y Santos Silva era el otro, central de Cerro, en esa época. En esa época. ¿Tenés ahí? 1,82, 81, no, más alto, casi 1,90. Recio central. Carlos Boni, nuestro más sentido pésame a toda la familia. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Me equivoqué 5 centímetros, marca 1,80. 1,80, nacido en Concepción, sí. 83 años. Carlos hace Monín. 83 años. Transferido al fútbol. En todos dos equipos en Francia, ¿verdad? En 2 equipos. En el principal fue el Toulouse y después pasó a un equipo de la tercera, Red Star. Pudo haber llegado Artur Bogosian, que fue el mismo que después lo quiso llevar al Nino Arrúa a Francia y que el Nino no firmó el contrato, porque le querían hacer firmar un contrato al Nino Arrúa 10 años después, por 10 años de contrato, 10 años. Y dijo Nino Arrúa, yo no firmo 10 años. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostal.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Bueno, hoy tendremos un invitado especial, 2 invitados especiales. 2. No vamos sin nombre todavía hasta que llegue. A las 12 tiene que estar acá. Y uno de ellos, el presidente del club, es muy puntual. Ya lo tuvimos acá. Y así es la historia del tema de nuestro invitado de hoy. ¿Cómo es ser? Después cuando venga. ¿Cómo es ser? Tenemos que actualizar. ¿Cómo es ser? Y Apigado. ¿De dónde es? No, vas a ver. ¿A qué dedica el tiempo? No, yo no voy a caer en esa, no voy a caer.
Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Ahora Arturo se le decía referee penal al árbitro Cabrera. Vos tenés José Cabrera ahí. El que le echó a Pelé. En aquella época le expulsó al Rey Pelé por Copa Libertadores. La última vez le hiciste una nota en el Club Guaraní. No sé si fue en el Club Guaraní o cuando le echó a Pelé. Que Pelé le mira con asombro y dice, ¿sabe a quién le está echando? Y él le dijo, va embora, mi hijo. Así me le dijo. No, Rubén Cabrera, José se equivocó nomás. No dice luego el nombre, yo me equivoqué, José Cabrera, ¿verdad? No, y al día siguiente en los periódicos decía en letra mayúscula, decía que un yuí, ellos le dicen yuí al referente, sí, al juez. Sí. Un yuí desconocido echó a Monumento Pelé, decía. Eso ocurrió en el año 1962, cuando le eché a Pelé de la cancha. ¿Por qué le echaste a Pelé? Y porque me hizo un gesto Michael Areusea, dice con el dedo pues se hace así. ¿Entendés? 2 veces me hizo así. Y la siguiente, bueno, va y por otra país. Yo llegué a cobrar hasta 6 penales. Titi me llamó de loco. Ahí me agradece el finado que fue de cáncer. 6 penales el máximo y 3-4 normal. Tirasole. Rubén Cabrera. José Cabrera, Rubén Cabrera. No, pues estamos con Rubén Ditore hasta ahora. Rubén Ditore hasta hoy espera. ¿Por quién? Por Muñoz, veo. No, ese está arreglando como Martín Silva, está arreglando con Peñarol. ¿Cómo te va, doctor? Bien, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? El fútbol paraguayo de duelo falleció Carlos Monín, el que era central de Cerro, jugó en Francia, selección paraguaya. Sí, me acuerdo de él. Falleció. Carlos Monín, sí, no me digas. Excelente central. Referido al fútbol francés. Yo no lo recuerdo muy, o sea, yo lo recuerdo bien a él, pero no me acuerdo haberlo visto jugar. Es probable que haya sido. No, yo lo he visto jugar. En la época de Breglia, eso estaba. Sí, señor, en el ojo, en la época de Santos Silva, otro central de Cerro. Sí, señor. Sí, ya lo digo. Crispo Silva, el arquero de Cerro, que no tenía mucha estatura, ¿te acordás? Sí, no me acuerdo, que me acuerdo bien era de Breglia, porque en esa época. Breglia comenzó puntero derecho y terminó lateral izquierdo, algo así fue también Breglia, en 2 puestos distintos. Sí, algo así. Sí, yo me acuerdo jugaba en la defensa, cuando me recuerdo así vagamente haberlo visto jugar. Porque después lo contratan en Cerro a Gilberto Penayo, que venía de Sol. Pues no, ya me no vayan a decir puede, yo que no estoy inventando, doctor Vittorio. No, yo te digo, a ella ya no compito porque ya no me acuerdo. Viñán, dice José Solín, nuestro colega, dupla central con Luis Santos Silva, mi vecino era Santos Silva, y dije, José, cuando comenzaba el programa, ¿verdad que dije, niño? Sí. La dupla era Santos Silva Monín, y el 9 de Olimpia sería de apellido Cabral. Terrible enfrentamiento, Cabral con los 2 centrales. Bueno, nuestro más sentido pese a la familia de Carlos Monín. De verdad. Igualmente. Doctor Ditore, ¿Martín Silva va a jugar en Peñarol? No sé, yo todavía no hablamos, quedamos con hablar entre hoy o mañana, seguramente vamos a definir. ¿Y algo nuevo? Quedó pendiente, todavía no quedó pendiente una conversación que la vamos a finiquitar ahora este fin de semana. Pero ya, el plantel ya está. El plantel está entrenando, hoy está haciendo 3 turnos, turnos triples. Está trabajando a full, creo que alrededor de 27 jugadores son los que están entrenando, hay más los 4 que están en la sub-20, que están entrenando con la sub-20, y los lesionados que se están recuperando, ¿verdad? El caso de Varello, el caso de Merlini, y ellos dos. Bueno, compañero, con Rubén Ditore le preguntando, doctor Ditore, este es el plantel de Libertad, ¿más no suma? No, de momento no. De momento el único caso pendiente es el caso de Martín, que podría ser, dependiendo de una conversación que todavía tenemos que está todavía pendiente, ¿verdad? Pero lo otro está completo, lo dijimos el primer día, ¿verdad? No íbamos a hacer contrataciones. Queremos dar posibilidad a los chicos que jueguen, que muestren. Yo creo que ya están en el tiempo ideal para demostrar si realmente están para jugar en primera división y en Libertad, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a brindar todo el apoyo que necesitan, de hecho lo estamos haciendo, y yo creo que hay una buena mezcla entre los jugadores de experiencia que quedaron, ¿verdad? Y los jóvenes que están
están subiendo y bueno, es hora de que las formativas también empiecen a dar sus frutos. ¿Y presidente, qué amistosos tienen confirmado? No, amistoso, de acuerdo a lo que estuve hablando esta semana, no vamos a hacer probablemente, salvo que después el cuerpo técnico decida otra cosa. O sea, solo fútbol interno, entre Fútbol ellos, con la interno reserva. nosotros, sí. Entre nosotros, sí, así mismo. Presidente, y un último punto, ya que ayer viajó Iván Franco, va a préstamo por 1 año, ¿eso implica que también se le amplía su contrato con Libertad o cómo fue el acuerdo con él? No, él tiene contrato vigente con el club, todavía, sin problema. Muy bien, un saludo al aire, doctor Víctor, nos ponemos al día. Gracias, doctor. Listo, Arturo. Un abrazo. Gracias, güey, igual, doctor Rubén Di Toro, presidente de Libertad. Los viernes en Farmacias Catedral ahorrás con la Cooperativa Universitaria, descuentos hasta el 30% en todas las categorías, con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales, llamanos al 627-7000 o escribinos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción Mariano Roque Alonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empezá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos, con clases de alemán, inglés, guaraní, educación inicial, bachilleratos técnicos en salud, diseño, administración y más. Inscribite este enero y ganá premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py para conocer más o seguinos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Bueno, el tema de Sub-20 va de conferencia de Bodell y 2 jugadores. Así es. Y Fernando Velar viajó a México. Fernando Velar viajó esta madrugada a México, sí. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas LS, tractor y generadores DLS Power. Te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Si podemos llamarle a Regis Mar, que ya nos decía Juan Denny, finalmente el pollo está viajando, el pollo Recalde a Newell's. A Newell's. ¿Y 2 qué años. tenemos en Newell's nosotros ahí? ¿Qué paraguayo? Gustavo Velázquez hoy, el defensor, Gustavo Velázquez. ¿Está ahora? Sí, para sí. tratar de hablar con Gustavo Velázquez. Porque el pollo Recalde va a ser su compañero. En la Universidad de La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras rápidas, inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870-018, www.universidadlapaz.edu.py. 11:47. ¿Y el pollo Recalde 2 años de contrato, niño? 2 años de contrato. Así mismo, llega allí a Rosario, hace las pruebas médicas y allí se firma el contrato por 2 años. Jorge, el Pollo Recalde, lo conoce muy bien el entrenador, porque había fallecido el gerente deportivo, pero como se sabe era mano derecha de Heinze. Heinze lo conoce, lo tenía en carpeta, se retomaron las negociaciones y el nuevo jugador de Newell's. Eso sí, falta el paso de la inspección correspondiente médica a Jorge Recalde. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. La bienvenida al 9 Nacional. Gustavo Aguilar. Y la bienvenida nacional a Carlos Rolón en las redes. La bienvenida que le da Nacional. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Asismed ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino sobre la avenida Luis Baché y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas. Porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida.
No, pero estamos con el niño, cosa que ningún espacio del Twitter está. Nosotros no nos registramos tampoco, pero nosotros estamos en el espacio del Twitter. Lo que no nos aparece en nuestro celular, la gente que nos sigue a través del Twitter. Saludo muy, pero muy especial. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Rubén Samanigo, que estuvo en el Conejo, cumpliendo 27 años del Conejo. Saludo para toda la producción, un gran abrazo. Y se sigue a la gente del Conejo, a Pablo, a todo el equipo, un gran abrazo. 27 años del Conejo, Rubén. Darío Núñez, Carlos Morín vivía los últimos tiempos del Real Colegio San Clemente María, que está sobre la avenida Félix Bogado. Andaba sobre bicicleta nomás y de profesión herrero, dice. Carlos Monín. Que en paz descanse y nuestro más sentido pésame a toda la familia. Este domingo un Audi Q3, una Toyota RAV4 híbrida, 500 millones, 3 PC Gamers y un Kia Sportage. Pedí CNT por Emoy. Hoy es cumpleaños de Ameliano, si le querés llevar a Héctor Melgarejo. Sí. Los compañeros cumpliendo 87 años, les saludamos en el bloque esta mañana. Y hoy un 6 de enero nos dice José Solís, de 1984, Olimpia consigue el único exacampeonato de fútbol paraguayo de derrotar al Luqueño 2-0. Goles de Gustavo Benítez y Osvaldo Pangracia. Lleva tu Aire Split con instalación gratuita, los mejores precios, las cuotas más bajas del país, sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo, una cuota de regalo para tu próxima compra. Acércate a una de las 70 sucursales, escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, tenemos a las 12 de la presencia de nuestros invitados. Acá están las sillas preparadas. Seguramente estará escuchando la radio. Viene para acá a las 12. Está Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Así que, Héctor, muchísimas felicidades, Héctor. Muchísimas gracias, Arturo. Un placer siempre conversar contigo. Saludos a todos los que te acompañan ahí. 87 años. 87 años. En el Día de Reyes. Día de Reyes. ¿Hace cuánto que está en la presidencia, Héctor? Desde el 2014, Arturo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando hablamos del tema de Ameliano, en este recorrido tuyo hasta llegar a primera, siempre hablamos del tema y los objetivos que uno analiza, estudia, sueña, porque no, si querés el término, en estar en primera división, Héctor. Sí, así como decir, yo creo que la última palabra de cine siempre fue un sueño, Arturo. Un sueño que gracias a Dios y por el trabajo que viene realizando todo el Consejo Ejecutivo del Deportivo Ameliano, se pudo conseguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te preocupa hoy del Ameliano? Sostenerlo en primera, ya hablamos del tema plantel, jugadores, Supercopa. Hay muchas cosas que uno tiene que ir desarrollando en la presencia de Ameliano en primera y Supercopa, que es el 25, por ejemplo. Y realmente, Arturo, para un club que trata de ser ordenado, lo que más preocupa es el presupuesto, ¿verdad? El saber si es que va a alcanzar la plata, saber si están haciendo bien las cosas. Esta mañana, por ejemplo, me tocó hablar con Norman Rieri. Me llamo, a vos te alcanza, vamos a ver tu presupuesto, cuánto tenés, cómo es tu carga salarial, para saber si es que en algún lado alguno de nosotros nos equivocábamos para ver si podíamos llegar con el aporte que recibíamos a cubrir todo nuestro compromiso, ¿verdad? Esta es una etapa donde el presupuesto es la mayor preocupación, ¿verdad? ¿Esto hablaste con Norman Rieder? Sí, hablamos ya el lunes, hablamos el lunes largo y tendido, y hoy también nos tocó hablar un ratito mientras coordinábamos el amistoso del miércoles, ¿verdad? Y tomamos, vos cuánto tenés en imprevisto, vos cuánto te salió a vos, y íbamos viendo a ver cómo caían, ¿verdad? ¿Y cuántos amistosos tiene programado Ameliano, Héctor? 4, Arturo, 4. ¿Los partidos cuáles son? Contra Guaireña, contra la selección paraguaya sub-20, contra Trinidense y contra Nacional. 4 en total. 4 en total. ¿De eso no se aparta? Y no, es lo que pasó. El cuerpo técnico fue el que se encargó de gestionar cada uno de los amistosos. ¿Y plantel completo? Plantel completo. Presidente, ¿cómo se hizo al final lo de Freddy Vera? ¿Él mantiene los 6 meses que tenía inicialmente de contrato a préstamo o se le volvió a extender? ¿Se le hizo un acuerdo distinto? No, él mantiene.
La solicitud que había hecho Cerro se volvió a enviar una nota pidiendo que es sin efecto, el cual fue aceptado. Y bueno, tanto Freddy como Salah en las mismas condiciones, como Zamudio tiene hasta junio, ¿no? Ajá, entonces Guaraní también había solicitado la vuelta, pero al final no lo va a usar y otra vez va a Meliano, misma condición. Sí, la misma condición. ¿Y qué otro jugador ustedes tienen a préstamo? De clubes locales, digo. De clubes locales a Diego Duarte de Olimpia, Giovanni Bogado de Libertad. El acuerdo con ellos todos hasta fin de año, ¿no? Y de Sol de América. ¿Hasta fin de año todos? Sí, hasta fin de año. Menos eso que te nombré. Sí, los dos primeros. Bueno, Héctor, muchas felicidades, saludos al aire, que disfrute el nuevo aniversario, 87 años de vida de Ameliano. Chao, Héctor, gracias. Muchas gracias, Arturo, saludos, un fuerte abrazo. Gracias, Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, el resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. No progresó mucho lo del Pulpito Duarte con estos 150.000 que iba a pagar. ¿Qué club era? Vasco es el interesado. Por el contrato, la obligación de comprar, es lo que no quiere firmar. Así mismo. Cerro busca venta del 80% por lo menos del pase como mínimo. ¿Cómo te va, Ramón? Buenas tardes. Hola, Arturo, un saludo cordial para vos, para los compañeros y la audiencia. ¿Cómo están los trabajos en Encarnación, Ramón, de Guaraní? Intensos los trabajos ahí. Y a doble turno, y bueno, los muchachos están respondiendo muy bien. Hoy se sumaron los dos refuerzos de Uruguay, Martín Rodríguez, el arquero, y Facundo Barceló, el atacante. Así que con eso ya estamos nosotros en el plantel completo para trabajar. ¿Cómo y de qué manera Hernán Rodrigo con los muchachos y contigo están combinando todo lo que viene ahora en adelante en Guaraní? No solamente lo que sería un discurso de buena gestión, sino los preparativos, el interés de borrar la pésima campaña del año pasado, Ramón. Sí, nosotros ya dimos vuelta de página y aprovechando el nuevo año también, nuevos desafíos, y tenemos 4 torneos enfrente. Se trabaja muy bien con el profe. Aquí nos une una amistad porque trabajamos juntos en 2016 y todo el cuerpo técnico también, en mucha comunicación, entonces, y el plantel responde muy bien, así que y la directiva muy cerca. Entonces eso facilita las cosas, Arturo. Eso no garantiza el resultado final, pero es más fácil trabajar cuando hay comunicación fluida. ¿Algunos jugadores en especial que están trabajando diferenciados, Ramón Jiménez, en Guaraní? Sí, Romeo Benítez, por un tema que ya, digamos, terminó el año con este problema, pero le trajimos a Romeo para que haga grupo, para que esté con sus compañeros, y su concurso va a ser muy importante una vez que él esté 100%. Hoy está trabajando diferenciado, pero está muy bien encaminado todo el tema de su recuperación. Ramón, mencionabas lo de Barceló y lo del arquero Rodríguez. ¿Cómo fue el acuerdo con ellos? ¿Por cuánto tiempo firmaron con Guaraní? Año y medio. Nosotros en Guaraní tratamos en lo posible de que los acuerdos, préstamos y de incorporación sean mínimo 18 meses. Entonces se consiguió eso y, bueno, ya como dije al principio, plantel completo. ¿Pero vienen como jugadores libres o a préstamo de otros clubes? Viene a préstamo, sí, y después solamente hay una opción a compra, que vamos a ver si ojalá podamos, y dependiendo un poco del desempeño y cómo nos va, entonces para adquirir el pase. ¿El amistoso ante Luqueño ya confirmaron dónde va a ser? Sí, esta tarde tenemos una reunión con la gente de la Liga Encarnación y ahí seguramente vamos a definir el escenario. Nosotros queremos jugar a puertas abiertas, no tenemos inconveniente que vaya la gente a... Bueno, al contrario. 20 ya está confirmado. Y bueno, o sea, estamos decidiendo esta tarde, Arturo. Entonces en el Estadio Villa Alegre, quieren que sea para que el público pueda entrar, va a ser seguramente un movimiento importante Guaraní Luqueño allí en Encarnación. Sí, ellos están en Posada, nosotros en Encarnación, muy cerca a todo. Y bueno, esta tarde vamos a tener una reunión con la gente de la liga y ahí vamos a
se va a definir este tema y vamos a comunicar apenas tengamos la información. ¿Y Guaraní Luqueño en Encarnación cuándo? Miércoles 11 y va a ser horario nocturno porque el calor acá es realmente intenso y hay que aprovechar que tienen buena lumínica, la mejor seguramente, y para jugar de tardecita noche 2 partidos, equipo A, equipo B o equipo 1, equipo 2. Y bueno, que la gente de acá pueda disfrutar después de estar el día en la playa, pueda ir también a un estadio de fútbol a ver un partido de 2 equipos de primera división. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Gracias por todo el tiempo, por brindarnos la atención para con nosotros y nosotros al público en especial de Guaraní. Chao, Ramón. Chao, Arturo. Abrazo. Gracias. Ramón Jiménez, gerente general de Guaraní. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. Ocurre, niño, Víctor, que antes de los amistosos hasta había árbitros y había expulsados y se pegaban y demás cosas. Entonces, para evitar ahora, ya así nomás. Sí, contratan. Entonces dicen, mejor así no vamos a hacer los amistosos. Salvo que para darle seriedad puedan tomar la determinación, porque es mucho más serio con un árbitro y con planilla. Sí, totalmente. Sí, y con cambio que si pueden hacer hasta... Puede ser los árbitros de la liga allí en Encarnación, porque no habla con la gente de la liga, o FIA, APF también, ¿verdad? Siempre más serio, pues. Pero la idea, por ejemplo, hoy para este luqueño es jugar a puertas abiertas en el nuevo estadio. Esa es la intención que tienen para Luqueño Guaraní, que la idea es que los otros amistosos también, en algunos casos son con árbitros amateur. Exactamente, árbitros de fútbol amateur o árbitros de UFI, ¿no? Ahí está Bobadilla con Tiresa Tigo por Gustavito. La expectativa para este sudamericano es un deseo de mucho tiempo volver al Mundial Juvenil para Paraguay. Vienen de ganar el Odesur, me parece que es una expectativa real que uno se puede colocar el hecho de la clasificación. Y a los futbolistas, ¿cómo se encuentra el grupo en este momento? No han tenido vacaciones, es un esfuerzo importante el que han hecho en la última parte del año, seguramente para buscar llegar de la mejor manera a este sudamericano. Bien, buenos días para todos, feliz año a todos, que sea con mucho éxito, con mucha bendición a todos. Bien, es muy cierto lo que decís. ¿Se cortó? Venimos de hacer muchos amistosos, preparándonos bien en la 20 como la 17. Creo que ha sido uno de los años que más partidos Paraguay ha competido a nivel de amistosos, y ayudó mucho lo de Sur a ver un poco al nivel de las selecciones, a pesar que las selecciones no tenían un plantel completo, quizás nosotros casi estábamos completos. Da una confianza grande el hecho de haber ganado, evidentemente. Los chicos están muy fuertes, muy confiados estamos en lo que venimos haciendo. Hay un trabajo general de todos, del área también multidisciplinarias, donde enfocamos mucho en no tener mucho margen de error para poder tener una buena presentación en el sudamericano, porque la verdad el sueño nuestro es clasificar a un mundial. Muy buenos días a todos. La verdad que estamos muy bien, estamos entrenando súper bien. La verdad que somos un grupo muy unido y la verdad que queremos clasificar al mundial y estamos muy comprometidos para eso. Estamos muy comprometidos para eso y ojalá se dé. Y muy buenos días para todos. Lo mismo que dijo Diego, yo creo que somos un grupo demasiado fuerte. Creo que estamos demasiado bien, entrenamos muy bien la parte física como táctica con el profe. Yo creo que las expectativas son demasiado altas para nosotros, y estamos muy unidos, muy fuertes para lo que se viene. Johnny González de ABC TV y ABC Cardinal. Profesor, ¿cómo le va? Buen día. Saludos para todos.
Aldo, esta posibilidad de volver a una Copa del Mundo, de primero jugar el sudamericano, el hecho de haber tenido un tiempo importante sin jugar un sudamericano oficial, ¿cómo toma el grupo, cómo toma el cuerpo técnico, el grupo de jugadores, esta posibilidad de volver a luchar por ir a una Copa del Mundo estando en un grupo sumamente difícil? Sí, quiero responder un poco la pregunta anterior también del colega tuyo y después seguir con tu pregunta. En base un poco a los chicos, ¿verdad? Ellos tuvieron, en cierta manera, tratamos de darle un poquito de libertad de vacaciones. No fueron muchos, pero tuvieron como 6 días, algunos otros 8, porque la verdad no tuvimos mucha posibilidad. No, sí, entiendo, pero ellos igual están muy comprometidos. Tratamos de hacer una concentración diferente a la que se hacía anteriormente. No tenerlos encerrados todo el tiempo, porque son seres humanos, me parece a mí, y hay otras maneras de poder manejar la realidad. Hoy es diferente, formarlos como profesionales. El hecho de que, por ejemplo, uno no cuide su trabajo ya es responsabilidad de ellos mismos. Evidentemente estábamos concentrados, pero tenían días donde estaban con las familias, podían estar. Entonces eso me parece que hizo que el tiempo no sea tan difícil de manejar. Ayer pasamos un momento un poco crítico, vimos la lista, y ahí quiero hablar un poco de la unión de ellos. Hubo mucho dolor en los compañeros que no estaban. Fuera de los 29 que vinieron, hay otros compañeros también que estaban en esa lista grande, y no podíamos tenerla a todos porque tratábamos de ser muy finos a la hora de elegir. Y ahí también hay un dolor, porque evidentemente se hizo un proceso importante con los partidos amistosos que se tuvo, y hay un grupo no solamente de los 23 que van a viajar, los 29 más los otros que no estuvieron. Hay chicos que estuvieron en lo de sur, hoy no están. Tratamos de ser finos porque la selección es momentos, es actualidades, como ellos están. Tenemos que elegir evidentemente lo que están bien en ese momento, pero quería destacar un poco la unión de ellos y también el sentimiento que tienen por sus compañeros, porque ellos saben que todos están comprometidos. Y yendo a tu pregunta, evidentemente hay una necesidad y una ansiedad de clasificar a ese mundial, porque hace mucho Paraguay no llega a ese objetivo tan importante, y teniendo en cuenta que la sub-20 es la categoría más cercana a la mayor. Tenemos acá a mi derecha, ya está Diego Gómez, por ejemplo, ya formando parte de la mayor, Matías Cebolla también, Ángel González. Nuestro sueño evidentemente es que ellos sigan ese camino, ese proceso a la mayor. El técnico de la mayor lo viene observando mucho, ya hay siempre observaciones, preguntas por chicos que interesan evidentemente su manera de jugar en sus clubes y también cuando vienen acá con nosotros, y eso me parece que le va a dar también mucho enriquecimiento a lo que nosotros queremos para la selección paraguaya, para el fútbol paraguayo, porque me parece que los jóvenes, ellos son, no diría el futuro, sino el presente del fútbol paraguayo, y aportar a ellos y esperando que a ellos les vaya muy bien. Me parece que el fútbol paraguayo va a crecer mucho y va a tener mucha fortaleza aún para tanto en el sudamericano sub-20, para el mundial sub-20 como en la selección mayor. Diego, ¿cómo te va? Buen día. El hecho de ser ya integrante de un equipo de primera división de la selección nacional, así como decía el profe Bobadilla, ¿es una responsabilidad para vos frente al grupo el hecho de ser ya de primera? No, claro, sí, claro que va a ser una responsabilidad para mí, pero para el grupo también, que viene trabajando día a día, trabajando en lo táctico como en lo físico también, como dijo Thiago. Pero la verdad que, ¿cómo la pregunta? No, sí, era una gran responsabilidad para vos. El hecho claro, de estar en este grupo siendo de primera. No, sí, claro que va a ser una responsabilidad muy grande para mí como jugador de primera y como llamado ya también la selección mayor. Y Thiago, ¿qué le podés dar a este grupo? Y la verdad que no solo soy yo, creo que es el grupo en sí mismo el que está comprometido, que está fuerte, porque no nos guiamos más bien nosotros por las individualidades que tenemos, sino más bien por el grupo, por lo colectivo. Yo creo que Paraguay siempre se caracterizó por eso, entonces más bien ese grupo antes que cada uno de nosotros. Pablo Tazú, Mega TV y Deporte Total. Sí, buenos días, jugadores. Profesor, también consultarle acerca de lo que vimos en los Juegos de Sur, esa rotación que tenían la formación. Cada 48 horas van a estar jugando esa misma rotación. ¿La vamos a estar viendo o va a haber un equipo fijo que van a arrancar los 90 minutos?
No, el Odesur de repente, teniendo en cuenta el horario que jugábamos, la cancha y también el desgaste que se tenía, también la temperatura elevada de repente hacía que vos evalúes un poco cómo estaban los chicos. Evidentemente tuvimos algunos recambios por la sobrecarga de partidos. Estamos en un sudamericano, vamos a llevar un fisiólogo con nosotros, también tuvimos acá, y también evaluamos un poco el rendimiento de los chicos, el cansancio de ellos. Siempre buscamos plantear un partido en base a lo que nosotros pretendemos y queremos. Evidentemente en el sudamericano, de acuerdo al grupo que tenemos, que la verdad es un grupo fuerte, creo que Paraguay pocas veces ha estado con Brasil, Argentina y el anfitrión en un grupo, evaluaremos el rendimiento y el nivel de cansancio que tendrá cada chico para poner el mejor equipo. La idea es poner siempre lo mejor que tengamos. Llevamos 23 jugadores, como siempre le digo a ellos, son jugadores de selección, no son jugadores titulares, son jugadores de selección, y cuando te toca tienen que responder, ya sea 1 minuto, 2 minutos o 90, tienen que responder. La idea es clasificar lo antes posible al hexagonal, buscaremos eso, y pelearemos las 4 fechas en la primera parte, que es buscar entrar en el hexagonal con lo mejor que tengamos. Kevin Ledesma, Radio 1. Buenas tardes para todos, buenas tardes, profe, buenas tardes también a los futbolistas. Profe, ¿qué nivel ve usted de los rivales? Porque todos hablamos del grupo de la muerte, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, pero ¿cómo ves el nivel de los rivales de la selección nacional? Y después le hago la consulta a los jugadores. Muy bien. Por ejemplo, Brasil, sabemos el nivel que tiene, Colombia, por eso hablaba hace rato de lo que era el nivel de Odesur, que había un porcentaje del 60-70% de muchas selecciones. Paraguay quizás tenía un 85 a 90% de sus jugadores. Argentina vino con el 20% quizás de lo que vamos a encontrar hoy, que hay un recambio importante de los chicos. Brasil no participó, Bolivia no sabíamos, porque por más que no esté en nuestro grupo, pero la mayoría vamos a encontrar jugadores que no encontramos todavía. Nosotros no jugamos amistosos contra Argentina, por ejemplo, pero sí jugamos contra Colombia, contra Brasil y contra Perú. Igual encontraremos jugadores nuevos. Hay un nivel diferente, el nivel del sudamericano va a ser mucho más diferente a lo que encontramos en Odesur, la cancha va a ser diferente, el clima va a ser diferente, hay un clima cálido también, pero con lluvias. Hay un partido que nos puede tocar una cancha donde cuando llueve es complicada jugar, y los 3 partidos que vamos a jugar en una cancha sí tiene buenas condiciones, cuando llueve incluso no vamos a tener mucha dificultad, pero el nivel va a ser mucho más superior. Pero Paraguay también va muy fuerte. Paraguay, como dije anteriormente, va pensando en Paraguay, respetando evidentemente al rival que le toque, independientemente que sea un rival de mucha jerarquía o no, pero lo que nosotros buscamos evidentemente primero clasificar al hexagonal y después llegar al mundial. Y le hago la consulta para los dos. Paraguay, bien lo dijimos, hace muchos años, también lo expresó el profe en esta conferencia, Paraguay hace mucho en la sub-20 no va a una Copa del Mundo, y hay esas facilidades como que el reglamento. ¿Cómo es soportar la presión? Vos, digo que ya jugaste en la mayor, Thiago que tiene sus primeras armas, también eres seleccionado. ¿Cómo es soportar la presión por ahí si no se dan las cosas? Por ahí hay momentos de determinados partidos en donde no les sale lo que ustedes plantean. ¿Cómo tienen esa contención para soportar la presión por ahí si no se dan los resultados dentro de los partidos sudamericano? Sí, yo creo que es muy importante la capacidad mental en ese caso, la fortaleza mental que uno debe tener, y por eso hablo del grupo, ¿verdad? Porque si uno anda mal, el otro compañero le va y le ayuda, ¿entendés? Por eso nosotros tenemos un gran grupo, ¿verdad? La presión siempre existe, siempre va a existir, pero creo que nosotros la manejamos de la mejor manera. Esto están hablando los jugadores de la selección, que son Thiago Servini y Diego Gómez. ¿Cómo va a ir el técnico de la selección sub-20? Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electrovan. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wonk o Atlas está generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Hace el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. En instante tenemos a nuestros invitados que están llegando y fue Rodrigo a recibirlo.
como él, si yo le digo quién es, ya van a agarrar. Entonces lo vamos a tener acá en la radio. Teníamos Guadilla, que está hablando, tenemos a los 2 jugadores de la selección sub-20. ¿De dónde es? Lo otro gentileza, Tigo, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Y no nació acá. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Y qué querés que te diga, Gustavito? Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve, Ecopetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Churín o la mamá de Churín? La mamá de Churín, la señora Ángeles. ¿Qué escribió? Y es, creería que una indirecta, fue más o menos a la medianoche, un mensaje que expresa lo siguiente, a ver, está medio lento aquí. Mahoma. Sí, dice, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma no le va a rogar. Se busca otra montaña y ya. Y antes puso o sea y una carita, un emoticón como abriendo los brazos. Eso fue anoche más o menos 10:30. Vos sos teleshow, niño. Y le está, le está haciendo un ojito a Olimpia, la señora. No, pero lo de Cerro ya es cerrado. Cerro no va. Y Cerro no lo quiere. Cerro no lo como quiere. Que se ofreció a Cerro. Él quiere volver a Cerro, Cerro no lo quiere, entonces va a buscar otra montaña. Caso cerrado. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala. Teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Aprovecha los 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 6 y mañana sábado 7 de enero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 500 puntos del país o realiza tus compras desde la web www.farma.com.py o llama al delivery 6161-000. Mega descuentos en Punto Farma. Agradecemos. Ayer terminó la gestión 11 de la noche, Lucas, con Norman Rieder. Sí. 11 de la noche. ¿Sabes qué hora comenzamos a escribirnos, Lucas Barrio? A las 8:30. Y ahí terminó a las 11 de la noche, ¿verdad, Norman? A las 11, sí. Terminó la preproducción para tenerte acá. Bueno, es bueno que llegó a buen fin, ¿no? Y sí, para tenerte acá, primero tenemos que agradecernos. Vos venís de un mundo distinto. ¿Por qué? Un mundo europeo, inglés, argentino, brasileño, donde es difícil que hoy el jugador visite un medio, la verdad te digo. Sí. Está en actualización, firma, que dice el jefe de prensa, porque imagen del jugador, hay demasiadas cosas. Sí. En la imagen de un jugador de fútbol, ¿es verdad, Lucas? Sí, en Brasil se maneja así, asesor de prensa, todo. En Argentina también, uno siempre ha optado por esas cosas. Por eso comprendemos y entendemos, y le decía Norman, porque entendemos con Norman Rieder. Ahora, vos no vas a ser una figura más de fútbol paraguayo, Lucas. Metete bien en la cabeza. ¿Cómo? Así los ojos sobre vos. ¿Sí? Y bueno, yo estoy muy contento de estar acá. No, yo sé, pero te digo que no sos un jugador más en Trinidense. Curre recién ascendido. Una expectativa grande. Alguna vez se manejó la posibilidad de Olimpia. Sí. ¿O estaba en Brasil? ¿En qué equipo estaba en Brasil? Palmeira. Palmeira. Sí. Y entonces uno sin dejar de menospreciar el interés o lo que podía aportar, dije mucha ficción, porque pagarle a Lucas en ese momento, compararse con el fútbol brasileño era dificilísimo. Sí, era difícil. Era muy difícil por un tema de que obviamente se habló entre Palmeiras y Gremio, ¿no? En 2017, y bueno, uno justo tiene esa suerte de que yo no vine, pero fui agradecido con el presidente en ese momento, Trovato, y nada, muy agradecido porque hizo el esfuerzo también, así como estoy agradecido con el presidente hoy, y la verdad es que me fui a Gremio y tuve la posibilidad de ganar también, entonces eso a uno le dio la posibilidad de ser campeón de América, de representar al país, entonces
estar siempre en esa órbita también es bueno, ¿no? Lucas Barrio, el fútbol te deparó mucho, te dio mucho, y vos le retribuiste mucho. Entonces, cuando yo le estaba diciendo a Norman Rieder ayer, agradeciendo una mala deferencia al presidente del Chinidense, yo estuviste hablando con Héctor Melgarejo sobre el presupuesto. Sí, siempre hablo con él. ¿Cuánto gasta y cuánto gasta Emiliano? Siempre hacemos lo mismo. Me gana siempre. Estamos hablando del presupuesto acá. ¿Qué hizo tu presidente? Él es Norman Rieder. Habló con el presidente Ameliano y dijeron cómo el presupuesto, cómo manejamos, porque no podemos compararnos con el mercado brasileño. Argentina hoy no anda bien, Uruguay tampoco, pero los clubes tienen que manejarse en promedio de lo que tiene y no endeudarse, ¿es verdad? Totalmente de acuerdo, y ese es el gran desafío como dirigente. Eso lo estuvimos hablando de hoy con Lucas, y esa emoción hay que frenar con racionalidad, porque si no, termina mal la cosa. Sí, por eso, y Lucas viene al fútbol paraguayo, decía en la presentación, el sueño cumplido, había anunciado tu retiro en septiembre del año pasado. ¿En Barraca? No, estuve en Patronato. Y bueno, tomaste la decisión de seguir. Por eso decía con mucho respeto a Lucas, los compañeros pueden preguntar lo que deseen, que si vos sos consciente que no vas a ser una figura más en el fútbol paraguayo, vos no vas a ser una figura más. A ver, yo primero siempre estoy agradecido por el cariño de la gente, ¿no? Que me brinda. Antes que yo arreglé con el club, iba al shopping y estuve acá con mi hijo que estuvo también en el club entrenando y teniendo la posibilidad de probarse aquí y estar ahí en el club, ya me demostraba el cariño de la gente. Y uno siente, en Buenos Aires también tenemos muchos compatriotas y me lo hacen sentir. Entonces estar acá hoy para mí es una felicidad, traer a mi familia, que mis hijas conozcan el país, de lo que uno vivió, lo que me dio mi madre, ¿no? Porque nos dio las raíces. Entonces para mí es una alegría, me llena de la piel de gallina, ¿no? Porque uno vivió y toda la vida está agradecido de la oportunidad que me dio mi madre de poder jugar por el país, ¿no? La selección paraguaya que fue para vos, Tata. Sí, con Tata para Sudáfrica 2010. Sí, Tata, que nacionalizó a Lucas, una manera de decir, trajo jugadores de afuera y rindieron muy bien con el Tata. ¿Qué te dio la selección nacional? ¿Pensaste mucho en tu mamá, en tu familia, vestuario, canto, el himno paraguayo con la selección nacional? Sí, pensé un montón de cosas cuando uno arrancó, ¿no? Y la verdad es que lo dije con un colega en una entrevista, un momento en Argentina con Fantino, lo dije, que fue una de las cosas más lindas que me pasó en el fútbol, de estar acá, de poder devolverle a mi madre todo lo que ella había hecho por mí, ¿no? Y fuimos felices. Y bueno, y en algunos momentos se dio de hacer goles importantes, a veces sufría como molestia de alguna parte de mi familia, porque argentino, paraguaya, así somos la familia de nosotros, por haberle hecho goles, ¿no? Entonces, nada, viví un momento muy lindo y estoy muy feliz de estar acá y haber sido parte de la selección, ¿no? La pelota sobre la punta derecha. Paraguay tendrá que ganar este partido. Creo que lo va a ganar. Pelotazo en el aire estando 1-1. Lucas Barrios. Paraguay tiene que ganar. Creo que lo va a ganar. Lescano movió la pelota a la derecha. Jugando para Demis. Viene el gol de Paraguay. Demis a la derecha. Colocó el remate. Tiró cabezazo. ¡Gol! Lucas Barrios de cabeza para vencer al arquero Vaca. Pelota arriba, golpe de cabeza, gol. Paraguay lo hizo Lucas Barrios de cabeza, el goleador paraguayo de esta Copa América. Rojo se complicó, Romero también se complicó, pelota para Otamendi, tiro Otamendi, pelotazo en el área, buscó Di María, viene un golpe de cabeza, Digo se complica Argentina, Lucas tiró, gol. Lucas Barrio, un remate espectacular, terrible, contra el poste derecho de Romero. Tiro libre para Paraguay, Ortigosa. Insisto, Paraguay puede terminar empatando este partido a Argentina.
En el primer tiempo mal Paraguay, se recuperó en el segundo tiempo. Ahí el golazo de Aedo, viene un rechazo, Luca Barrio tiró, gol, 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 gol. Luca Barrio fuerte contra el poste derecho de Romero. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Este es tu Romero argentino. ¿Quién? El Romero. El arquero de la selección argentina. Sí. Estoy diciendo acá, compañeros, pregúntenle. Y después ya me callo por lo menos de 15 minutos los compañeros. Si no, hablo. Y le digo a Lucas Barrios, la decisión de seguir, de continuar, habrá sido difícil. Hablaste de técnico, anunciaste tu retiro. Por primera vez en el fútbol paraguayo, por primera vez, no se trata ni de Cerro, ni de Olimpia, ni de Libertad, ni Guaraní, ni Luqueño. Estamos hablando de Trinidense, un club de barrio, de donde hay muchas cosas que se tienen que combinar. Lo que la dirigencia con No Me Ríe te puede brindar, lo que vos como jugador de fútbol le podés brindar, hablaste de la familia, tu hijo que está en las formativas. Ahí hay una pertenencia muy grande, de club a jugador, de jugador a club. Lucas. Sí, a ver, primero, como se lo dije al Presi cuando llegué, agradecido, ¿no?, por el esfuerzo del club, pero muchas veces yo lo he repetido en entrevistas con ustedes anteriormente, de que lo mío para venir acá no era un tema económico, sino que las ganas y el sueño de cumplir estar acá. Después sí, no ha sido fácil la decisión porque yo estaba en otra situación, como ustedes lo saben y han visto seguramente por mis redes y en los lugares que estuve, pero cumplir un sueño fue más fuerte. Para mí fue más fuerte de querer estar acá, de la ilusión que obviamente me transmitió Johnny, el presidente, José, el entrenador. Entonces uno tiene muchas ganas de ser partícipe, de ayudar, más que nada también a los juveniles, como le decía al presidente, de tratar de nosotros, los que estuvimos en su momento en la selección y siendo un aporte del lugar que nos tocaba, ¿no?, porque muchas veces tocaba jugar, otras veces no, ayudarle a los jóvenes, porque necesitamos a nuestros jóvenes, necesitamos volver al mundial, necesitamos todas estas cosas. Entonces yo creo que era un lindo momento para volver y de cumplir un sueño. Se lo dije al club, que le agradecía por haberme dado la posibilidad de cumplir este sueño, así que estoy muy contento y ojalá que pueda hacer un aporte para el fútbol paraguayo, ¿no? Lucas, yo me acuerdo el año pasado habías venido para el partido de despedida de Aedo, donde jugaste, sentiste el cariño de la gente en el Defensores del Chaco, y al día siguiente hablábamos contigo en una entrevista aquí y vos ya dejabas abierta esa posibilidad de que querías cerrar tu carrera en Paraguay. Pasó un año, no se dio, jugaste en Argentina y te pregunto, después de tantos sucesos en el año 2022, ¿tuviste muchas dudas? O sea, ¿pensaste mucho o cuando se da el llamado de Santana, del presidente de Trinidense, como que te brillaron los ojos, por así decirlo, y fue algo que lo decidiste inmediatamente por ese sueño que tenías pendiente aún de cumplir? Sí, mira, la verdad es que yo no había hablado de volver a jugar y bueno, Johnny en su momento me manifestó la posibilidad en una reunión que tuvimos con Pablo, estuvimos con Justo también, y la verdad es que tenía posibilidad de quedarme en Argentina, bueno, el Presi lo sabe, Johnny también, en otros clubes, porque se me estaban acercando cosas, porque obviamente no arrancaba todavía como entrenador. Entonces cuando Johnny me habló y después charlamos, tuvimos una charla antes de irme yo de acá, que estuve con mi hijo, seria, y le dije que si yo venía era por esto, por el sueño de cumplir estar acá, y la verdad es que me abrió las puertas, el Presi también, le estoy agradecido, y me he encontrado con un grupo de jugadores muy buenos, humildes, un grupo lindo que por algo consiguió ascender. El club es un club que está muy ordenado y me alegra venir a este tipo de institución porque se trabaja con mucha seriedad y bueno, y ves el compromiso día a día y en el fútbol es muy chiquito todo, ¿no? Y los compañeros ya me lo habían comentado y hoy lo estoy viviendo, así que estoy muy feliz de estar acá. Con relación a la conformación que queda a cargo de José Arrúa, del equipo, con las caras nuevas, Norman, ¿cuántas caras nuevas tiene Trinidense en su ascenso? Y 18 quedaron del año pasado. Y si mal no recuerdo, estamos 6-7 adicionales que se sumaron. O sea que lo que dijo Luca, ¿verdad? Por algo se consiguió con este grupo el ascenso.
y para nosotros era importante mantener ese grupo, no solamente para premiarles, porque en realidad ellos se merecían estar en primera, para la mayoría una segunda oportunidad en primera, y bueno, yo estoy seguro que le va a ir muy bien. Y 6, 7 lo que se sumaron. Claro, cuando Víctor le preguntaba el tema de, insisto en esto, agradeciendo a Lucas Barrios y a Norman Rieder la presencia del presidente y de Lucas, en un campeonato que ojalá sea peleado, interesante, que nos viene bien a todos, en todo sentido. Y hay jugadores que continúan, y hay enfrentamientos que se van a dar, y entonces vamos a usar la palabra duelo especial, centrales que van a marcarlo a Lucas, así es. Sí. Insisto en esto, ¿no? Porque el retiro de Lucas Barrios, porque ya no y ahora dice voy a jugar, lo hace reflexionando, pensando. Te habrás mirado frente al espejo, hablas vos mismo entre vos y dijiste, te animás, y vos mismo te respondiste a vos me animo. Vos te hiciste la pregunta, ¿sí? Sí, no, yo lo que sentí el cariño de la gente cuando vine, sí. Y realmente que yo creo que a mí la gente me ha tratado siempre con mucho cariño, y yo tenía esa espina de no haber jugado acá. Yo lo había dicho con ustedes cuando estuvieron acá con Denis y todo, sí. Le manifesté que me había quedado eso, me retiré y me había quedado las ganas de jugar acá. Y cuando me abrieron las puertas, el Presi, Johnny y José... Johnny es Santana. Santana. Dicho, sí. Obviamente me vinieron esos pensamientos de decir, ¿por qué yo voy a cerrarme una idea de que puedo jugar en el país? Entonces vine. Y la verdad que estoy feliz. Y devolverle todo lo que la gente me dio, el cariño, ¿no? Porque yo creo que, sin lugar a duda, ahora que me ven, que saben que estoy acá, el otro día pasar la frontera y ya... Los muchachos me felicitaban que venía acá, me demostraban la felicidad que ellos sentían de que yo venga, ¿no? Entonces eso me da una tranquilidad de que voy por el buen camino, y por eso estoy muy agradecido al club, ¿no? Lucas, ¿y qué te dicen los compañeros de la generación 2010? Principalmente los que siguen vigentes, porque te vas a cruzar con Antolín Alcaraz, que juega en Olimpia, Roque, Tacuara, que están todavía que vengan en libertad. Despacio a Antolín en el partido, ¿no? Que nada, tenemos buena relación nosotros, tenemos un grupo de Sudáfrica, como todo, muchas veces lo hemos manifestado acá, y me dan las felicitaciones, todo, los jugadores, el cuerpo técnico de venir, estar acá, así que nada, estoy en ese sentido muy agradecido de haber sido partícipe de ese grupo, ¿no? De ese grupo que fue exitoso. Atendé lo que puede pasar, Víctor, y vos, niño, ustedes no entienden, parece. Viene. Es muy modesto, se nota que es una persona de perfil bajo, Lucas, nos da la sensación, se nota que transmití eso. Viene acá, juega bien, influye, rendimiento, y vos decís la selección, ¿por qué no? No, pero espera, vamos al esquema de Barrio Esqueloto, te lo vamos a decir los compañeros. 9 no utiliza mucho, para comenzar, ¿es verdad? Y 9 así como Lucas, ¿no? No utiliza. Pero esto es una imposición para Barrio que el otro sabrá qué hacer. Metete en la cabeza, Lucas Barrio, no va a ser uno más. Metete en la cabeza. No miento, Norman, es así el fútbol. No, yo estoy 100% seguro de eso. Estoy 100% seguro de eso, yo. Existencialismo puro, Existencialismo puro. Aparece Lucas Barrio jugando, tocando, metiendo. Nosotros mismos desde aquí. Entonces me dirás, tema selección, si ya es tu decisión, capítulo cerrado, sos vos el que toma la decisión de decir, señores, yo estoy en Trinidense, mi mente está en Trinidense y selección no, porque hay cosas que se dan en el fútbol. No, yo primero, como lo dije siempre voy a estar a disposición de la selección del lugar que me necesite, sea adentro, fuera, o ayudando a algún joven, o lo que sea, ¿no? Yo hoy solamente estoy pensando en ponerme bien físicamente,
y yo sé que estando bien físicamente para el campeonato puedo ayudar al equipo de alguna manera. Después, como lo dije siempre, Arturo, en todos los lugares que estuve. Y aclaraste una vez más, y dijiste con nosotros, de una mala interpretación atrás, Sí. como que había dicho Lucas en la selección, ¿no? Y no fue así. No fue así, nunca. Porque yo digo, Nunca. te conocemos y Nunca. por eso lo dijiste. En la época Además, que estaba en China yo fue me eso, acuerdo, Lucas. sí, me acuerdo que el primer partido, yo siempre lo dije esto, yo me lesioné en la Copa América 2011 y el primer partido que juego, lo juego acá. Pues Klopp, cuando voy a hablar con Klopp, que tenía que venir a la eliminatoria, que me acuerdo con Ecuador, claro, yo no había vuelto a jugar en el club. Imagínate el club que te paga el salario, todo, le decís, bueno, el técnico de la selección me convocó, tengo que ir. Dice, no, pero si todavía tú no jugaste acá, ¿cómo vas a ir? Ya te vas, no jugaste ni 20 minutos, me vine. Entonces esas cosas por ahí la gente no sabe y por ahí el medio no lo sabe, pero lo convivimos nosotros los jugadores que estamos ahí adentro. Hoy lo puedo decir porque pasó mucho tiempo y muchos años, ¿no? Para historiar a la audiencia, en aquel momento que jugabas en China, en Guangzhou, como que se instaló, no sé, un rumor o algo de que no querías venir, no querías viajar tanto como para venir y no jugar o no ser titular. Y después hubo convocatorias que no apareciste por decisiones técnicas y Sí. eso hizo que crezca un poquito más el rumor y aclaraste muchas veces que Yo nada me que ver. acuerdo que cuando vine con Peluso y yo tenía el tobillo así me hinché el tobillo y vine en el avión todo y venir de China eran 30 horas hasta acá y yo volví a jugar el fin de semana. Lucas, cuando decías si esto es radio, es casi una pelota enorme. Sí, una pelota. Tenía un tobillo. Quise probar y no se dio, no podía llegar al partido y vos en la selección tenés que estar al 100%, porque vos te jugás una clasificación a un mundial. Entonces nosotros nos jugamos muchas cosas y fue ahí que cuando llegué vieron mi tobillo todo, después se me desconvocó y fue otro jugador. Pero claro, obviamente se instalan muchas cosas porque uno no habla, está afuera, está a 11 horas de diferencia, estaba en ese momento. Pero bueno, aclarar las cosas y que la gente lo sepa porque la gente en realidad después termina pasando el tiempo y termina viendo la realidad, es que yo siempre estuve a disposición de la selección. Por eso les decía que yo hoy pienso en Trinidense y pienso en hacer las cosas bien, pero del lugar que nos toque a nosotros, los grandes, los que somos de Sudáfrica y los jugadores que sentimos tan albirroja siempre, vamos a ayudar al lugar que nos toque, ¿no? Por eso decía, no es metiéndole presión a Barro, que el otro que sabrá qué hacer, pero siempre está la mente del jugador y el técnico. Necesitamos gol, necesitamos clasificación, necesitamos presencia, necesitamos ganar. Después, el técnico puede ser lírico, puedo jugar con Almirón, puedo jugar con Enciso, puedo jugar con Lorenzo Melgarejo, puedo jugar con Derlis, pero hay muchas cosas que van a analizar a través del cuerpo técnico de la selección nacional. No creo que pase desapercibido si anda bien con Barro Queloto. No creo. Si Lucas Barrios anda bien, ¿verdad? Y queremos definición, estamos. Claro, vamos a tocar, No, si toca la No, va a andar súper bien. No, por eso digo, acá hay las cosas que se van, campeonato, Lucas Barrios, Trinidense, te aparece por arriba, pum, gol. Pero un ratito, hay muchas cosas. En junio, ¿contrato por cuánto tiempo es? Un año. Tú, en junio comienzan la clasificatoria para el Mundial. Sí. Vos ya vas a estar, ¿cuántos partidos va a tener? ¿Cuándo debutó vos, Lucas Barrios? Y ¿Cuándo toda la debuta? apertura casi para esa altura ya... No, pero ¿cuándo debuta? Y va a depender del técnico. Nosotros le vemos a él muy bien. Ayer vi el entrenamiento de fútbol y está... Usted le ve. Eso depende, como dice el precio, ¿no? Del entrenador, de José, cómo lleve los entrenamientos, cómo me vea. Y bueno, hay un grupo lindo, ¿no, Preci? Que muy buen grupo, sí. Y se está armando. Juntos, charlaron, hablaron. No, y la verdad que lo que yo puedo observar desde afuera es que Luca enseguida se hizo uno más del grupo. Es el hermano Guazú, por decirlo de una forma ahí, ¿verdad? También con los otros jugadores que ya tienen también una carrera diferenciada de la mayoría, también ya le vi hablando y me llamaban muchos jugadores a decir que es un buen tipo, que gusto, porque yo hablo mucho con los jugadores y eso es muy importante para nosotros. No te encerrado, Lucas, ¿eh? ¿Cómo se me Bien hace? abierto con los muchachos, contarle, No. que te vean, que te escuchen. No, siempre con ellos, siempre tratando de hacer un grupo que sea sano, porque esa es la única manera que, un ejemplo, nosotros en Sudáfrica llegamos por el grupo que teníamos también. Tú has estado cerca y Sí. todo viste lo que era ese grupo. Visto, muy unido. Muy unido y bueno, y a veces se consiguen cosas de esa manera. Por eso es la idea de nosotros seguir con la línea que venía el club, con el grupo que tienen formado. Como decía, hay muchachos que ya tienen experiencia
se los ve que se maneja bien y que el grupo va por buen camino. Vamos con Darío y después los jugadores que tiene Trinidense y que van a estar con Lucas. ¿Qué otro 9 tiene Trinidense? Y Matías Almeida fichan de Olimpia, que es juvenil todavía. Sí. Un segundo. Ernesto Rosato, ¿cómo te va, Ernesto? Arturo, ¿cómo están? Un saludo a la mesa y un saludo a ese tremendo goleador, romperredes, don Lucas Barrio. Tremendo jugador, estamos en NPI. Muchas con gracias. NPI estamos charlando, Ernesto Rosato, de todo. Y ¿sabes qué pasa, Ernesto? Es probable que sea reiterativa la pregunta que la hagas, por toda la que le hicimos agradeciendo a Norman Rieder, el presidente del Trinidense. Tenemos buen retorno acá, Gustavito. ¿Qué pregunta quisieras hacerle a Norman Rieder, presidente del Trinidense, y a Lucas Barrios? Bueno, a Norman darle un saludo especial y felicitarlo por esta gran campaña que hizo, ya lo felicité el año pasado, donde con Diego ya habíamos dicho que era el candidato número 1 para ascender, y a Lucas preguntarle solamente de tanto, 18 clubes, con Trinidense creo que son 18 clubes, si mal no recuerdo, que estuvo jugando, ¿cuál es el entrenador que más lo marcó en su carrera? Bueno, para mí, primero un saludo, la verdad gracias por tus palabras. Después tuve muchos entrenadores, la verdad es que gracias a Dios tuve un montón. Hoy obviamente te diría Jürgen, que la verdad es que ha hecho un gran trabajo en Dortmund y en Liverpool, pero la verdad es que a nosotros, a la generación del 2010 nos ha marcado mucho el Tata, ¿no? Nosotros sabemos lo que fue para nosotros, sabemos lo que él nos dio, lo que nos apoyó, y bueno, gracias a la mano de él hemos conseguido un montón de cosas, así que a mí me marcó mucho el Tata también, y la verdad que siempre le voy a estar agradecido porque fue una de las personas que me hizo realidad el sueño también de jugar en la selección. Ernesto te respondió muy puntual con relación a lo del Tata, independiente por todos los clubes que tuvo, y eso tiene que ver, Ernesto, con la selección paraguaya. Sin duda, Arturo. Dejamos nosotros atentos para que ustedes sigan con la entrevista. Ahora sea bueno decir cuándo, cómo y dónde. El tema del campeonato paraguayo. El tema del campeonato Trinidense inaugura con... Mueve la pelota. Tacuarí, Trinidense Tacuarí. Nosotros local, contra Tacuarí. ¿Y dónde cancha van a jugar? En la nuestra. ¿Y el público? ¿Y Lucas Barrio? Bueno, vamos a llenar. Y por eso te estoy diciendo, ¿capacidad para cuánto, güey? Y 3.800 personas. Sí, yo entro. Te decía Luca anteriormente ponerse bien a punto. Del último partido de Patronato a hoy, ¿cómo está físicamente, Lucas? No, bien, la verdad que me voy sintiendo bien, vengo entrenando ya hace tiempo, igual nunca dejé de entrenar, la verdad es que dejé, pero como lo dije en su momento, es porque uno estaba viendo otras cosas, pero realmente en Patronato yo casi jugué la mayoría de los partidos, y bueno, me siento bien, ahora vamos entrenando de a poco, haciendo las cosas como la dice el profe, como la dice José, y tratando de sumar, ¿no? De sumar, y espero llegar bien al primer partido. Pero eso va a depender todo de José, porque él es el que toma las decisiones en el equipo, ¿no? José Arrua, el técnico. ¿El técnico más joven de fútbol paraguayo? En primera. En primera sí. Sí. En primera sí. Hijo de un crack. El Nino Arrua. Sí, y José lo veo muy bien. Pero su papá. Sí. De figura estelar del fútbol paraguayo, el Nino Arrua. Bueno. Un fenómeno. El papá de José Arrua. Claro. El Saturnino Arrua, que fue transferido al Zaragoza. Y le llamaban en aquel entonces los zaraguayos, por los jugadores paraguayos en Zaragoza. Fue vicecampeón de España, claro. El papá de José. Bueno, la verdad que lo veo muy bien, le decía yo al Presi, enfocado y con muy buenas ideas, y bueno, esperamos que todos juntos podamos hacer un gran trabajo, porque ellos vienen haciendo las cosas bien hace tiempo, y hoy en primera división obviamente que es diferente, ¿no? Pero el equipo se está armando muy bien, y con los muchachos ya que tienen de base creo que vamos a hacer un buen campeonato. Lucas, ¿qué significa? Y vos vais aprendiendo, Norman, en primera, porque en la intermedia fue muy sacrificada la presencia trinidense para ascender en las causas y en las luchas. En primera división del fútbol paraguayo y en las metas para alcanzar Copa Libertadores, Sudamericana. Hay un panorama que se abre para el trinidense, y donde tu recorrido, como diría Ernesto Rosato, y toda la carrera tuya que es brillante, los jóvenes tienen que interpretar el profesionalismo, la pertenencia, la lucha, el sacrificio, aprender a escuchar al que llegó como vos. Vos sos de los que no decís si no te preguntan, o vos por iniciativa propia decís, no, espera un ratito, vení acá, al muchacho que están, y le decís, mira, esto se hace así en fútbol. ¿Sos de la comunicación
O si no te preguntan, vos no participás de sugerencias. Uno da sugerencias. No, a ver, uno trata de transmitirle a los jóvenes, por eso te comentaba hace rato Sí. que es importante nosotros transmitirle la experiencia de uno de hacer las cosas, ir por el camino que tienen que ir, porque no es fácil llegar a los lugares que uno llegó, o otros chicos también que están hoy acá en el fútbol actual. La verdad es que ayudarlos, ¿no? Porque lo necesitamos, lo vamos a necesitar en una sub-20, en la selección nacional. Entonces tratar de ayudarlos, pasar esa experiencia y tratar que ellos puedan, con la ayuda de nosotros y también con la del entrenador, ¿no? Obvio, y el club que lo apoya, tratar de conseguir ir escalando, ¿no? Porque uno también inició en un club que por ahí capaz que no tenía la infraestructura, por ejemplo, de Dortmund, pero uno sabe lo que significa estar ahí. Vos valorás mucho más y por eso uno le explica a los chicos que no es todo. Vos le podés dar la herramienta, pero cuando vos te formás, es la dedicación de que vos le des. Bueno, yo jugué en Temuco, en Chile, y era un club pequeño en Chile, pero tenía su estructura. Y mira dónde llegué, al Borussia Dortmund. Entonces, ese es el ejemplo que uno le da a los jóvenes, tratar de que vean que hay etapas y las tienen que pasar. Pero nosotros necesitamos de darle estos ejemplos a los más jóvenes para que ellos puedan iniciar su carrera, ¿no? Consciente Norma Ríe de lo que dice Luca, el protagonismo que va a tener Trinidense este año. Y los objetivos que vos trazás, porque son presidente muy joven, ¿verdad? Presidente joven, técnico joven, hay que saber escuchar. Hablaste con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, a ver qué hacer con presupuesto, esto, aquello. Hay muchas cosas en Trinidense que lo compartí con Lucas, con el técnico. Hay cuestiones dirigenciales o empresariales que te la guarda para vos, Norman. No, bueno, yo soy perfectamente consciente de mi posición, de mi edad y que soy un presidente nuevo en la primera. No sé nada de la primera. Aprendí algo en estos 2 meses, pero sí hago las llamadas que tengo que hacer, averiguo con quién tengo que averiguar y no tengo ningún problema de decir que no sé. Porque por ahí se empieza un desafío muy grande y no se puede fallar ahí. ¿Qué es lo que no sabes? Por ejemplo. No, el Triqui siempre vino bien estructurado. O sea, nosotros nos manejábamos como un club de primera. No hace falta que vos estés en primera para manejarte como primera. Vos podés estar en intermedio y manejarte como un club de primera. Pero la realidad es que los compromisos son diferentes, los números son diferentes, las responsabilidades son diferentes. Hay muchas cosas nuevas en el reglamento que son diferentes a la intermedia en cuanto a exigencias. Esas exigencias tienen sus costos. Esos costos cómo afectan al presupuesto. Entonces, Johnny y el profe están perfectamente al tanto de los números. Vamos a confesarle, Norman, a Lucas Barrios, que cuando aparece Trinidense en el campeonato de la intermedia y comienza a sacar ventaja, nosotros mismos nos preguntamos en la mesa, mira por Trinidense. No, es que no le damos el crédito. Comenzó a avanzar, sacaba puntos en la intermedia, ¿es verdad? Sí. Un anticipado campeón. Y entonces decimos, bueno, acá hay un trabajo seguramente responsable, serio, sincero, franco, y la misma cosa en primera división. Porque si así estuviste en la intermedia y tenés ese criterio entre empresarial, franqueza para llevar adelante, estás en la misma en primera división. Por eso vos decís, no me ruborizo en preguntar, dijiste. Claro, no, mira, yo he hablado con Héctor que por la relación que tenemos, porque él jugó en nuestra cancha, hoy en día somos capés, vamos a decir, ¿verdad? Y nos abrimos nuestros números mutuamente. Aprendí yo en este caso más de él porque él está en primera división. Pero siempre esa relación me enseñó mucho. Y hablo mucho con la gente de la APF, consulto mucho, me adelanto mucho, inclusive tuve una reunión con Valdecantos de 3 horas y media sobre cómo ellos esperaban que los clubes manejen la formativa y si ellos estaban conscientes del costo que tiene eso para un club recién ascendido, qué vuelta le podemos encontrar, porque lo contrario en el presupuesto que tenemos no afectaba de esta forma. Entonces yo nunca tuve problema, es más, yo sé la responsabilidad que tengo como presidente, yo sé que la responsabilidad aumentó desde que vino Lucas Barrios, ¿verdad? Porque el Trinidense está en el ojo de todo, nosotros tenemos la obligación de hacer un torneo muy bueno, pero como dijo Lucas, ¿verdad? Nosotros vemos las herramientas que tenemos también, vemos los jugadores y sobre todo vemos el grupo está protegido por sus dirigentes, no les va a faltar nada durante el año salvo alguna catástrofe, pero en condiciones normales no les va a faltar nada. ¿Por qué? Porque los dirigentes hicimos el trabajo que nos corresponde, que es asegurarnos de que
el barco pueda cruzar de un puerto al otro. ¿Concentran? ¿No concentran? Y mira, ¿Qué recomienda Lucas Barrios? me gustaría saber, mira, yo... No, es que ahí vamos a entrar en el tema de... La verdad, vos estás con la familia, Lucas, acá. Tu familia... Nosotros no concentramos el año pasado. Acá, Sí. la primera vez que viene acá la familia, ¿cuántos hijos tenés? 4. 4. ¿Y vos te imaginas, Norman, con Lucas Barrios, tener que decirle concentramos? Pero un segundo... A mí no me gusta. Nosotros no concentramos ni una vez el año pasado. No, pero por eso pregunto, ¿en primera puede cambiar? Y no creo. ¿La mentalidad europea cuál es? ¿Con la familia y el No, partido? ya prácticamente muchos no concentran, como decía acá el Presi. Nosotros, por ejemplo, en el último club que estuve, que fue Patronato, tampoco concentramos, salvo los viajes que íbamos un día antes, por el tema de que teníamos la logística, que descansábamos en el hotel, en el lugar que viajemos, y al otro día jugamos. Pero si no, prácticamente hoy ya... ¿Y en Palmeiras cómo fue? ¿Concentración o no? No, en Palmeiras concentramos porque vos en Brasil jugás casi Claro, 80 jugás, partidos al año, sí. casi 70. Entonces el club ya te organiza para que obviamente te puedas recuperar para el otro partido, muchas veces por los viajes largos, pero bueno, eso lo maneja el club y nosotros nos vamos a adaptar a lo que el club no... Pero vos un capítulo especial, ahí la familia, viene su hijo y cosas, y dice Norman, no concentramos, dice el chenidense, y hay un sentido de responsabilidad muy grande, porque acá en el Paraguay, o era más tiempo atrás, era la concentración, viernes, sábado, el día del partido. Estamos despidiéndonos, Ernesto, gracias NPI, mi querido Ernesto, gracias por este tiempo, Lucas y Norman Rieder. Ernesto. Un abrazo para ustedes, un lujo para nosotros tenerlos en Duple, Arturo y equipo, un abrazo grande. Adiós, gracias. Con NPI Ernesto Rosato. Estamos hablando de la concentración. Te decía el niño, no se utiliza más. Vos venís de un mercado distinto, no se utiliza más la concentración. No, muchas veces no, de local no se utilizaba, por ejemplo en Europa también pasa esto, porque ya el jugador muchas veces ya sabe lo que tiene que hacer también para sentirse bien. O sea, ya también nos dan la responsabilidad a nosotros de hacer las cosas como se tiene que hacer. Hoy el tema físico es fundamental en el fútbol y obviamente que tenés que tratar de tener los cuidados que tenés que tener para tratar de llegar bien a un partido, ¿no? ¿Cómo hace Norman Rieder, Lucas? Porque va a tener que ir al interior también, sabrás, ¿verdad? Ahora tenemos Encarnación, compañero. Sí. Un estadio nuevo, cerca de Posada. Te van a querer ver. Empresarialmente maneja Norman. Le voy a decir, pero un ratito, vamos a ir a Encarnación. No, de hecho estamos solicitando para ir. ¿Viste? Ante Cerro, segunda fecha, ¿verdad? Probablemente Olimpia. Ya está, ya tiene todo su mente, ya tiene todo, ya está, se va a tener que ir a Encarnación, Posada, y Lucas, después va a decir Ciudad del Este, te va a ir a Pedro. En ese sentido está, la verdad. Sí, no, y claro, es la tarea, es nuestra tarea. Yo no entro a jugar un partido, ya sabe que, yo lo tengo que hacer. Ya sabe que va con la familia a Encarnación, que van por su lado. Lucas, ya le dijiste. Claro, si él quiere ir por su lado. No, pero puede a mí me ser encanta que la familia la acompañe. Por eso me parece que es lo más importante, separarle al concentrar, vos tú para la parte física. Pero no hay ninguna intromisión. Pero es lo que te digo, no, lo mío no es intromisión, no iba a ser ni pretende ser, pero está la familia Lucas. Vamos con la familia, se va bien, los planteles. No, la familia se queda en casa, o sea, en el sentido de que ¿Vos no le vas a llevar a Encarnación? Yo le llevo para ver el partido, pero después tengo 4 hijos y tengo las chicas que son... Ya sé, pero lo que te digo, querés compartir con ellos. Ah, sí. Eso nomás, papá sí, jugando. Claro. Mi familia va también. No, ya sé, claro, por eso digo. No, y así se van a mover ahora. Nos siguen a todos lados, van a todos lados. Por eso Además, estoy diciendo. por ejemplo, en un momento me preguntaron si yo venía con mi familia. Sí, yo vengo con mi familia, porque decían, si los chicos van al colegio, ¿cómo hacer para cambiar? No, yo traigo a mi familia acá, quiero que mis hijas vivan en el país y quiero que también sepan lo que es la cultura de nosotros, porque nosotros... Nueva le va, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Nuevo. Y sí, porque es otro mundo a lo que están acostumbrados ustedes. Pero hermoso mundo. No, claro, obviamente. No, pero no es que están acostumbrados. Nosotros tenemos la cultura de mi madre, de mi padre, mi papá, la parte de Argentina, pero el Chaco. Entonces nosotros sabemos, y nosotros que hacemos con nuestras hijas, le damos esa cultura también. Entonces no es raro para ellos venir acá. O sea, no le va a costar adaptarse. Están felices, ya me están pidiendo cuándo me venía a buscarme, ¿viste? Así que nada, contento que vengan. Bueno, y la selección nacional, cerrando la charla, Lucas, agradeciendo a Norman, lo que hemos robado mucho tiempo. La selección nacional, estamos sentidos, lastimados, ausencia en los mundiales. Sentimos, habla un periodista viejo como yo, 4 mundiales seguidos y 3 afuera.
Sí, quedamos fuera 14, 18 y 22, ¿sí? Y voy a agarrar un chico de 30 años, no sé si el chico dejó de ser chico, y ese chico tiene 4 mundiales encima. ¿Cuándo fue el primer mundial de 30? Si tiene 30 años, ¿cuándo vio el Paraguay en el mundial? Y 2000, no, antes, en el 98. Francia, ¿qué edad tenía, por ejemplo? Y vos te imaginás que ahora creció el chico y no estamos en la Copa del Mundo. Y entonces uno dice, ¿cómo si el mercado es bueno? Hay buenos jugadores. Estamos ausentes, Lucas. Una frustración enorme no estar en una Copa del Mundo, Lucas. A ver, nosotros... Especialmente después de usted, 2010, que fue donde Paraguay llegó más lejos. Sí, nosotros sabemos lo que cuesta llegar a una Copa, sabemos lo que es enfrentar a selecciones importantes y también a lo que es una eliminatoria sudamericana, que es totalmente diferente que las europeas. Yo siempre digo lo mismo, que son diferentes y son más peleadas. Pero bueno, todos estamos, nosotros de la parte de ahora estamos de parte de hincha, ¿no? Porque en ese momento nos tocaba a nosotros entrar en el campo y queremos que esté, queremos verla, queremos ir a un mundial, queremos tratar de acompañarla, porque hubiese sido lindo, ¿no? Que hubiésemos ido a ver el mundial y acompañar a la selección. Pero bueno, hay que transitar este momento, tratar de apoyar el lugar que nos toque, porque obviamente son 3 mundiales que ya no vamos, ¿no? Y ahora con 6 plazas y media. Y bueno, y tratar de buscar entre todos la posibilidad de unión para llegar a eso de nuevo. Hablamos entre la selección, entre la gente que nos rodea afuera, de aportar un granito de arena para que podamos ir todos, ¿no? ¿Qué tuvo la selección en Sudáfrica 10 con el Tata en ese sentido corporativo, en el buen sentido de la palabra de ustedes? Porque si se pasaba a España, que se pudo, no se pasó, se enfrentaba a Alemania. Alemania en semifinales. En semifinales. Estuvimos. Si había VAR, pasábamos. Sí, por el gol que se le anula a Aedo. El gol de Aedo. Sí. Estuvimos tan cerca, ¿eh? Sí, estuvimos cerca. La verdad que sí. Y estuvimos cerca también en el segundo tiempo, donde le queda rebote a Roque, ¿te acuerdas? Y también, bueno, tuvimos situaciones. Pero, ¿sabes lo más importante, Arturo? Es ir a competir. Nosotros competimos contra los mejores. Dejamos a la Italia campeona del 2006 afuera del grupo. Dejamos a Japón y a España le competimos. Entonces dejamos el nombre del país arriba, en alto. Vos fíjate que en esa selección casi todos jugábamos en Europa o muchos jugaban en México y en los lugares competitivos. ¿Y eso qué hace? Le abre al jugador del país, o sea, nosotros, ¿no? Fútbol paraguayo, la posibilidad de seguir creciendo, porque siguen viniendo a ver el fútbol, contratan los jugadores de calle y eso es lo que nos lleva a nosotros a ser competitivos. Entonces a eso creo que hay que apuntarle, ¿no? Y ojalá Paraguay arranca en junio en principio, no en marzo, la clasificatoria eliminatoria para la próxima Copa del Mundo, y ojalá se pueda llegar a feliz término, porque repito esto, y está Luca, integrante de la selección paraguaya, una exitosa presencia suya en Paraguay, la frustración que tenemos es enorme, y más digo en la gente joven, porque nosotros ya pasamos eso anteriormente cuando Paraguay fue a México, 28 años de ausencia, y Paraguay fue a México, después de 28 años fue a México, después pasaron 12 años hasta llegar a Francia, y esa ausencia en una Copa del Mundo crea una visible preocupación, especialmente en los jóvenes, o una desesperanza por el momento de decir por qué no estamos en una Copa del Mundo, y ojalá se dé ahora en el 2026. Bueno, muchísimas gracias, Norma, valoramos mucho tu presencia, el acompañamiento. Lucas Barrios, lo mejor para vos, gracias por estar en los estudios. Yo te decía con mucha franqueza, no es común que jugadores que vienen de otro mercado accedan a la invitación, porque el mundo ya está hecho de esta manera, más telefónico, más jefe de prensa, consultar, hablar. Ese es el mercado de hoy, la imagen, lo que se vende, banner detrás, toda esa parte comercial que debe saber muy bien Norma. Hablamos la pasada largo, ¿no? Vos no sos ningún distraído, no en ese sentido. Norma, sí, de verdad que así es el fútbol de hoy. Sí, hoy es más difícil. Tener jugadores como Lucas Barrios encima. Pero vos sabés que uno pues mira a jugadores como Lucas y se imagina un montón de cosas, ¿verdad? Y la realidad es que son gente como nosotros, y en el caso de Lucas, Jonathan, que yo tuve el privilegio de conocerles a ellos, ahora trabajar con ellos, la humildad también les llevó lejos a ellos, ¿verdad? La humildad es una palabra que abarca un montón de cosas, que vos no te distraes con cosas que no te suman, ¿verdad? Y la verdad que no tuvo ni un problema de venir.
Yo no soy nadie, pero vinimos juntos y habla de lo que es él, habla de lo que es Jonathan, ese grupo del 2010 que yo estoy empezando a conocer, y eso es lo que Triqui necesita. Dice, aprovechando la presencia de Norman Riede, puede informarle que el intendente de Encarnación ya suspendió el cobro de canon para espectáculos deportivos. Sí, porque cobraba una tasa por Cobraba la una recaudación. tasa. Y El 4%. ¿sabía por qué suspendió ya Norman? Sí, tenía la información. Hola amigo, quiero compartir contigo alguna faceta de mi juventud. Arriba con Felipe Santiago Campo, fue un paraguayo en Zaragoza, un 9. Ex Zaragoza y de Vasco, con Oscar Barreto Aguayo, brillante intérprete. Acá está, Toto de Ciudad del Este, un saludo mi querido Toto para vos en Ciudad del Este y abrazo. Bueno, perdón, estamos recibiendo muchos mensajes, muchísimo, porque dice, ¿podés darle una pregunta a Lucas por Cabaña? Dice, Salvador Cabaña. ¿Cómo está? Sí. Nosotros nos juntamos la otra vez, estuvo con nosotros cuando fue la despedida de Nelson, lo vimos muy bien, a nosotros nos alegra que siga estando así, de esa manera, porque lo queremos mucho, venía a las concentraciones a jugar con nosotros cuando se podía, y la verdad es que Salvador para nosotros es un espejo, ¿no? Para nosotros de lucha, eso es lo que decimos nosotros siempre, que él nos enseña a que hay que seguir peleando a través de las dificultades que muchas veces tenemos, ¿no? Lucas Barrios, preguntale a Lucas si su madre era de Barrio Trinidad. No, mi mamá era de Carapeguá. De Carapeguá, porque es de Carapeguá. Por mamá, eso que trajo a su hijo a también. practicar ahí y ahora viene el saludo y dice, no, es de Trinidad. No. Pero tu mamá está en Argentina ahora, Lucas, Sí. y viene a vivir con ustedes también ahora. Sí, no, mi mamá venía a visitarnos porque obviamente tiene mis otros hermanos que están en Buenos Aires, pero ahora va a venir ya, hace rato estaba hablando que va a venir y bueno, la voy a esperar y si tengo que ir a visitar a algún familiar con ella la voy a acompañar porque son las cosas que ella quería también hacer, ¿no? Lucas, cortita antes del cierre, hablaste del Tata y de Jürgen. ¿Cómo es Jürgen Klopp? Lo vemos mucho, por lo menos en nuestro caso TV. Ahí el famoso técnico Cantojito que estuvo en el Liverpool, lo tuviste en el Dortmund, o sea, ¿cómo es Jürgen en el día a día? No, se lo ve bastante verborrágico ahí. Sí, es una persona muy afectuoso, efusivo, sí, es una persona que te exige mucho, a la vez vos tenés que estar al 110 con él. A mí me ha pasado que, por ejemplo, los primeros 2 años jugué titular con él, era el titular de él, me lesioné en la Copa América, juega Lewandowski y claro, tenía que esperar yo ahí. Pero en ese sentido él era una persona que te daba ese apoyo, porque en el equipo anterior, el bicampeonato de nosotros, no jugaba Gundogan, no jugaba Perisic, no jugaba Lewandowski, no jugaban muchos jugadores que hoy están, por ejemplo, Ilkay Gundogan está en el City, Perisic en Tottenham. ¿Por qué juega tan abierto? Lewandowski en Barcelona. Explica, ¿por qué juega tan abierto a la izquierda? Porque él explícame, a veces mi mente dice, la puta, perdón, me salió el alma, tiene... Es que yo la sinceridad no no me sale el alma. Veo, ahora está jugando de carrilero, entonces, sí, a la izquierda y digo yo que hacia la izquierda a veces se pega la raya, desborda bien. Porque tiene primero tiene una potencia increíble él y también le pega con las 2 piernas igual. O sea, es un jugador muy completo, Iván, y también llega mucho al gol, entonces muchas veces lo han puesto también como delantero. Pero por eso digo, por citar un ejemplo de lo que uno ve, yo no soy muy seguidor, pero aprovecho que no hay fútbol para decir dónde están, cómo están, que con la potencia que tiene. Pero tirarlo a la raya, va al desborde, es difícil pararlo, ¿verdad? Es verdad. Y bueno, vos, vos siempre nuevo te dijeron en el fútbol en un momento dado en Inglaterra o en Alemania, vení para acá, hablemos de esto. No, a mí Jürgen me cambió la mentalidad de que no podía ir por afuera yo, sino que meterme como delantero centro. Y de esa manera yo me hice más 9 de área. Pivotear y meterme en el área. En el fútbol alemán se juega mucho con el 9 centro y bueno, como le decía recién, que él te exige estar al 100%. Con él no puede estar ni a un 80, no, que me vea medir, no, sea grande, sea joven, él te exige. Y bueno, y así es que es lo que soy, ¿no? Uno de los mejores entrenadores del mundo y por eso tiene la capacidad de manejar estos grupos, ¿no? ¿Y Lewandowski era tu suplente, Lucas? No, yo digo que siempre dije lo mismo, en un grupo no hay suplente. Sí, somos un grupo. No, pero vos jugabas y él le esperaba. Somos un grupo. No entremos la polémica. No entremos la... Yo dije el perfil bajo, Lucas. El fútbol tiene eso. Aunque vos no lo quieras decir, ¿qué va a hacer? O cuando te dicen andate al banco y vos sos titular, vos le mirás y... pero yo lo que digo es como siempre, que decimos nosotros, hay 23.
las reglas de FIFA son 11 Sí, contra pero- 11. pero- No vamos a poder jugar 23 contra 23 o ¿Cuál? 26. Decime el partido Pero- que perdió Brasil en la Copa del Mundo en fase de grupo. Ahora Perdió. contra Camerún. ¿Perdió? Jugó con suplente. Jugó con suplente. No, y esto pero- espera la Luca. Un segundo nomás. Cuando te dicen, no, Brasil es igual este que este. Espera un ratito. Puso alternativa y perdió. Pongo el ejemplo de Brasil en la Copa del Mundo. Puso Claro, alternativa pero y perdió. el Banco de Brasil Pero Sí, son perdió. jugadores de élite, pero perdió. o sea, tienen jugadores que No, Sí, claro. realmente tiene, pueden pero cambiar en cualquier momento. Mbappé no está muy alzado. Como, Y no como- le alzan mucho a Mbappé, no le piden demasiado ya a los 23, 24 años. Es un jugador exquisito, extraordinario, pero no le dan demasiado en la comparación. Vos como jugador de años, es decir, no le apuran mucho a Mbappé. ¿Tiene cuántos mundiales por delante todavía? Sí, tiene mucho. Yo el otro día justo hablaba de eso, que tiene le tres. apuran tres demasiado, ya su mente, ¿o no? pero ya es campeón del mundo, subcampeón ahora, entonces es un jugador que tiene una calidad Sí, por supuesto. fuera de la media, y la verdad es que ya llega el momento de que obviamente Messi, Cristiano están llegando está a bien. su último etapa como jugador, pero el esfuerzo ahí está, lo que hizo Messi hoy. Sí. A sus 34 años sale campeón, cuando en Argentina se lo criticó mucho Muchísimo. tiempo. Entonces, eso es el esfuerzo que hablamos, lo que hablamos de Salvador, de estos tipos que te dejan enseñanza. Que ¿Y hasta el María final le tenés que- enseñanza? Y ¿Y María? entonces son personas que vos decís, ¿por qué? Obviamente a través de una crítica, que nosotros estamos expuestos, lo que decía Arturo recién, tenés muchos ojos puestos, en algún momento te van a criticar, pero si vos tenés un objetivo y no te desvías de eso, seguramente puedas llegar a lo que vos querés, ¿no? Bueno, estamos cerrando. Gracias Norman Rieder, gracias Lucas. Disculpanos que estamos hablando ya hasta las 11 de la noche, casi 11 de la noche, yo tengo acá 23:02, nuestro último mensaje. A eso lo llegaba a mi Y casa. esta mañana a las 6 de la mañana volvimos a tratar de contacto. Así mismo. Así mismo. Acá. Es que nos estamos yendo a dormir, más o menos esa hora, 10 de la noche, y nos No, yo levantamos a las sabía si estábamos con Norman Rieder y esta mañana tempranito, otra vez en la comunicación. De alguna otra forma hago pretemporada también yo. Y está bien, y estamos muy agradecidos. La audiencia está agradecida, la audiencia por tenerla, Luca, vos como presidente de Trinidense, porque repito, nos va a ser una figura más. Tiene que saber Lucas Barrios que todos los ojos, comenzando con nosotros, con Lucas Barrios. Es integrante de la selección paraguaya con un brillante carrera. Hoy en el fútbol paraguayo, como lo dijiste, era tu sueño, tu mamá, tu familia, tu hijo, vos jugando en el fútbol paraguayo, Lucas. Sí, sí, muy contento, Arturo, la verdad que por eso le agradecí al Presi, a Johnny también y a José por abrirme la puerta. La verdad es que soy un agradecido y hoy estoy muy contento de estar acá. Le agradezco también a ustedes por el apoyo. Por favor. A la gente, mandarle un mensaje de agradecimiento, porque donde me encuentro con la gente en todos lados me dan un cariño especial. Y bueno, uno no lo vivió porque venía 10 días, veníamos cuando jugábamos la eliminatoria y no íbamos. Y ahora que uno lo ve todos los días, a mí me da una alegría enorme y me alegra mucho de que la gente nos reconozca lo que uno hizo en ese tiempo en la selección, ¿no? Gracias Norma, gracias Lucas. No, comandante, gracias a vos, señor, a usted, no solo por hoy, sino que por siempre llamarme, interesarse por el club recién ascendido. Es un medio que nos llama muchísimo, así que muy agradecido de la orden. No hablamos de música. ¿Sabes tu pasado, Lucas? No sabe. ¿Querés escucharle? Ponele poca cantando al presidente. Ponete Lucas. Y con esto cerramos. Cantando Norman. No, vamos a escuchar. Músico. Pone algo del 2008, por lo menos no ponga Espera, tan viejo. Gustavito, hacerle escuchar. Lucas, para que sepa, fue un escuchar. grupo muy importante aquí en nuestro país, Área Sí, 69. sí, y que ponele. Más sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, Clínicas Médicas.
Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos, con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 38 43 63 o al 021 338 11 99. Crecer Inmobiliaria. Cuando los niños duermen bien, los Reyes Magos saben que es gracias a Super Espuma. Regala a tus hijos un descanso mágico con un descuento de 35% en nuestros somier infantiles Pop Team, Pop Kids, Super Teen y Super Kids. Consulta los colores disponibles visitando ya mismo las sucursales o llama al 0974 20 20 25 y renova tu descanso para disfrutar de una nueva forma de vivir. Super Espuma, viví más despierto. Nacional levantando jugadores. Enzo Trinidad, subcampeón de América. Así mismo, Enzo Trinidad y algunos más que están sumándose. Le agradecemos mucho a Lucas y a Norman Reeder. ¿Verdad? Sí, totalmente. Yo no me digo, pero va a ser una atracción muy especial. Sí, definitivamente. Sí, porque tiene una carrera importante, viene a cumplir el sueño de jugar en el fútbol paraguayo. Aparece en un equipo recién ascendido, pero me parece que va a marcar cosas importantes Lucas Barrios. Después iremos evaluando, lógicamente, lo que da dentro del campo, porque bien Jorge le preguntaba el tema de su inactividad, entre comillas, por algunos meses, porque fueron 3 meses apenas y él dijo que siempre viene pero es diferente entrenar solo al plantel y ahora amistoso. Pero desde la jerarquía misma y desde la experiencia, ninguna duda que va a aportar bastante a Trinidad. Tiene esta cuenta falsa lo que dice, fútbol a lo grande, FAL. Es oficial, Diego Chirín será el nuevo jugador de Libertad, contrato. ¿Y la viste en nuestra cuenta falsa, niño? Sí. Estaba anunciando, dicho sea de paso, una cuenta falsa, no es real. No es real. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre. En todo lugar tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y Acacarayá. Seguinos en redes sociales como EnergyPY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Control te invita a celebrar de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Control Love as You Are. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá y repará, protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sika y Natec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Cubillec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Vamos a recordar, Víctor, ya el pasado futbolístico. Vos tenés de Lucas Barrios. Así es. ¿Dónde comienza? Va todo Lucas Barrios. ¿Por dónde jugó Lucas Barrios? Empezó en Argentinos Juniors, Lucas Barrios, allá por el año 2003. Pasó por Argentinos, luego jugó en Tigre y luego fue a Chile, Deportes Temuco. Volvió a Argentina, Tiro Federal, volvió a Chile, jugó en Cobreloa, Atlas de México, Colo-Colo. De Colo-Colo da el salto al Borussia Dortmund. Estuvo 3 temporadas en el Borussia Dortmund, desde el 2009 hasta el 2012. Luego fue a China, Guangzhou Evergrande, Rusia, Sparta de Moscú, jugó en Francia en el Montpellier, en Brasil, Palmeiras, Gremio, campeón de la Copa Libertadores con el Gremio, Argentinos Juniors, Colo-Colo, Huracán, Gimnasia Esgrima de la Plata, Defensa y Justicia, Patronato y actualmente en el Sportivo Trinidense. Los títulos ganados por Lucas Barrios: ganó el Clausura 2008 con Colo-Colo en el fútbol chileno, ganó 2 Bundesligas, 2011-2012 con el Borussia, Copa de Alemania 2012 con el Borussia, luego en China fue campeón de la Superliga y de la Copa China, y en Brasil ganó la Copa de Brasil y el Brasileirão con Palmeiras, aparte de lo que ya citábamos, Copa Libertadores con el Gremio de Porto Alegre en el año 2017. En la selección nacional estuvo en el 2010, jugó hasta cuartos de final, obviamente del Mundial, Copa América 2011, vicecampeón, aquella final perdida ante Uruguay, y en el 2015 volvió a jugar la Copa América en territorio chileno
Paraguay llegó al cuarto puesto. En aquella ocasión, los números de Lucas Barrios, que marcó un total de 10 goles entre partidos oficiales y amistosos con la selección paraguaya. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora de un Kelme en los pies. Desde Europa a Paraguay con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye La Costa SRL. Sí, ya tenemos un sorteo con... ¿Y dónde está tu premio? Ahora vamos a regalar en este caso es auricular, tradicional auricular para el Wellman correspondiente, allí por regalo de Reyes, y otro es un sonido estéreo, ahora con Bluetooth para poder escuchar allí, gentileza de Wilmar. En segunditos vamos a subir la imagen correspondiente de la gente de Wilmar para el sorteo de los productos en segundos. Muy bien. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. 13-15. Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginás, porque puedes tenerlo a sola firma y con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Los técnicos valoró mucho al Tata Martino. Sí, Lucas Barrios. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorná la buena onda. En instante, Fernando Velar, su ida al fútbol mexicano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 13-16. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresá a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Tuvimos a Norman Rieder, presidente trinitense Lucas Barrios en fútbol a lo grande. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Rosario. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajuste y de posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Renta Sentida, Fernando Velar no está en la selección sub-20. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Para la previa o after office, para el chef que llevas dentro o para el cumple de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinando con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. 13-17. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. En instante, Fernando Velar. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultá llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Nos atiende Regis Márquez. Regis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, Regis, ampliamos más, nos decía Juan Denis, el tema de el pollo Recalde a Newell's. Contanos las sensaciones del pollo, lo que tiene fútbol argentino, Regis. La verdad, una nueva experiencia, ¿no? Para Pollo. Creo que el primero club que va a jugar en exterior, ¿no? Y bueno, ojalá que pueda demostrar todo que demostró en Paraguay, ¿no? Lo dijiste vos, primer club en el exterior. Contanos lo que te dijo el pollo Recalde en la Argentina. Contanos, Regis, su presencia en Newell's. Y la verdad, vergüenza Taquara Cardoso, todo, o que é News, ¿no? Todo eso. Muy contento. Vai tratar
Se entrecorta. Decirle a Reggie, por favor, que nos comprenda que se corta la comunicación. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13-18. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutar siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. En instante, Fernando Velar. Queremos ayudar a los Reyes Magos y por eso tenemos estos beneficios en jugueterías, grandes tiendas y tiendas de electrónica del país. Pagando con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 20% de ahorro y 5% pagando con código QR. Además acumulás puntos. Descarga la app de Bancoop Móvil desde tu Play Store o App Store. Fácil de usar, rápido y cómodo. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Estamos con Fernando Velar. Creo que es un paso muy importante en mi carrera y lo voy a tomar de la mejor manera. Voy a aprovechar la oportunidad que tengo y darlo al máximo siempre. Fer, culmina un ciclo aquí en nuestro fútbol, sensaciones después de dejar Cerro Porteño. Sí, claro que sí, un ciclo muy bueno y creo que estoy muy agradecido con la gente del club y creo que viene un paso muy importante, así como le dije, y creo aprovecharlo con todo. Fer, este nuevo paso es con un contrato de 4 años, es decir, un trabajo planificado a largo plazo con la gente del Pachuca, el equipo mexicano. Sí, así mismo, es un largo plazo y espero hacer bien cuando llegue y cuando toque. ¿Vas para el plantel principal, Fernando? Sí, así mismo, voy para el plantel principal. ¿Ya vas con tu familia inicialmente? ¿Cómo se organiza esa cuestión? ¿Vas acompañado? Sí, voy acompañado, voy con mi familia. ¿Se acercaron, se interesaron en vos? ¿Qué fue lo que te convenció para terminar eligiendo el Pachuca ahora que tenés posibilidad de dónde ir a jugar, Fer? Y me tocó elegir porque creo que es un club muy importante en el país de ellos y voy también a cumplir mi objetivo, mi sueño que es ir a hacer bien y jugar de la mejor manera. ¿Te costó tomar esta decisión, Fernando? Y en unos momentos sí, porque también quise jugar en Cerro pero muchas cosas también me llegaron a mi cabeza, pensé mejor con mi familia y creo que lo hicimos muy bien. Te despediste en redes sociales, decías inclusive ojalá algún día poder volver a Cerro, como que queda eso más allá de cómo fue esta salida. Sí, claro que sí, el club es mi amor, como dije, y estoy muy agradecido al club y sé que algún día voy a volver y voy a dar mi grano de arena también en algún momento. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fernando Velar. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Heredad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales. 13-21. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopusupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Qué premio tenemos de Wilmar, niño? Sí, señor, tenemos un parlante portátil, parlantecito portátil. Ahora viene la época de verano para transportar allí, ir a la pileta, a la playa, donde desee. Igualmente, unos auriculares. Son 2 premios, regalo de Reyes. ¿Un solo ganador? No, 2. Ah, 2 de 20. Sí, ¿Y sí, el primero cuál es? El primero, vamos con los auriculares. Y bueno, muy bien. Primero, si para le separar. Sí, ¿Y separamos. el segundo? Primero los auriculares, gentileza de la gente de Wilmar. Y el segundo, vamos con el parlante portátil. Un parlantecito portátil, ahí con Bluetooth, con todos allí los detalles. Brillante. ¿Qué número, niño? 618 4700, gentileza de la gente de Wilmar. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Un saludo especial igualmente para la señora Sheila Greco, toda la familia Greco de Wilmar, siempre en sintonía allí en la Casa Central, en la avenida Eusebio Ayala. Comenzamos el sorteo correspondiente, 618-4700. Hola. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, correcto, Mía, anotada. Siguiente, hola. Carmen Mendieta, 931. Repetime, por favor. Carmen Mendieta. Sí, últimos 3. 931. Correcto.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todo punto del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. 618-4700 participando del sorteo. Hola, los oyentes. Hola. Sí, señora, su nombre. Rocío Gordón. Rocío, últimos 3. 555. Correcto, 55. Correcto, Rocío, siguiente. Hola. Hola. Señor, su nombre. Ever Álvarez. Ever, últimos 3, 4. Correcto, señor, anotado. Decidí bienestar y certeza Exiquín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a www.apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar, lo cambia todo. 618-4700. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Juan Zamudio, 394. Juan, 394. Correcto, Juan, anotado. Siguientes, el sorteo de Wilmar. Ahora vamos con el sorteo de los auriculares de Wilmar. Hola. Hola. Señor, su nombre. Hola. Sí, señor, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, anotado. Vení a Diga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Diga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @DigaPY. Diga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. 618-4700. Hola. Hola, Milena Velázquez, 222. 222, correcto, Milena, anotada. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Guillermo Alonso, 715. 715, correcto, Guillermo, anotado. Los viernes en Farmacias Catedral ahorrás con la Cooperativa Universitaria, descuentos hasta el 30% en todas las categorías, con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000 o escribinos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. 618-4700, hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, señor, su nombre. Alberto Rojas. Últimos 3, Alberto. 496. 496, correcto, Alberto, anotado. Siguiente, hola. Señor Carlos, 516. 516, correcto, Carlos, anotado. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empezá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. Inscribite este enero y ganá premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py para conocer más o seguirnos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Marcelito González al Atlético Tucumán. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. 021-618-4700. Hola. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Eduardo Denis. Eduardo Denis, últimos 3. 649. 649, anotado. Siguiente, hola. Leoncio Castillo, 963. Anotado, Leoncio. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. 1328. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Se fue.
En Universidad La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera, piensa, sueña, crea, atrévete, tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870-018, www.universidadlapaz.edu.py. Son 15 llamadas para este premio y 15 para el siguiente. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 618-4700. Hola. Buenas. Señora, su nombre, buenas. Luana Aguilar. Últimos tres. 326. 326, correcto. ¿Qué número de llamada, niño? 13 hasta aquí. Ahora 15. Ahora vamos para la llamada 14. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre. José Maidana, 562. Correcto, señor. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Llamada 15 y hacemos el sorteo de los auriculares. Hola. Hola. Sí, su nombre, Catherine señora. Rojas. Catherine Rojas. Últimos tres. 732. Correcto, señora. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Saca un numerito. Sí, señor. Ahora una breve pausa. Ahora me toca a mí. Siguiente. Ahora me toca a mí. ¿Qué? El arte Víctor Villamía por lo que hace. ¿Sí? Tengo uña Víctor. Súper seguro el... Pero mira que... Apariencia pura. 5, 6... Qué difícil este chico. Dice el número 10. Fíjate. 10. 10. Van los auriculares, gentileza de Wilmar SRL. Atención, número 10, Carlos Ortiz. Carlos Ortiz 561. Esperamos aquí por el edificio Telefuturo Monumental, Carlos Ortiz, para retirar tu premio de Wilmar. Ahora se viene el segundo premio, un parlantecito portátil. Ante los aumentos de cuadros respiratorios, hoy te queremos recordar que Asismed cuenta con el servicio de telemedicina y call médico disponible de 8 a 20 horas para atenderte de manera online y segura, sin la necesidad de salir de tu casa. Llama o escribe al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Están pidiendo mucho, dice Gustavito nuevamente. Lucas Barrios, Norman Riera, presidente trinense, 13 y 1332. ¿Ah? 1342 nuevamente, Red Monumental Satelital. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. ¿Quién ganó el primer premio de Wilmar? Los auriculares se llevó Carlos Ortiz 561. Carlos Tiene Ortiz. que pasar por Eugenia Andrade con su documentación correspondiente. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 1331. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Arrancamos otra tanda para el siguiente premio de Wilmar SRL. 618-4700. ¿Están, Gustavito, los oyentes? Hola, buenas tardes. Hola, Señor, buenas tardes. ¿Su nombre? Ramiro Cabo, Ramiro, últimos tres, Ramiro. 525. Correcto, señor. Regalamos el parlante portátil. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Señor, su nombre. Ramón Rolón, Ramón, últimos tres, Ramón. 593. Correcto. Este domingo un Audi Q3, una Toyota RAV4 híbrida, 500 millones, 3 PC Gamers y un Kia Sportage. Pedí CNTC por Emoy. 1332. Lleva tu Aire Split con instalación gratuita, los mejores precios, las cuotas más bajas del país. Sorteo todos los días de millones en efectivo, compras gratis y en febrero. Una increíble Volkswagen Amarok Cool Equipo, una cuota de regalo para tu próxima compra. Acércate a una de las 70 sucursales, escribinos al 0991670000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, su nombre. Fernando Balbuena, Fernando Balbuena, últimos tres. 492. 492. Siguiente oyente. Hola, buenas tardes. Hola, Señor, su nombre. Ramón Balbuena, Ramón, últimos tres.
618. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, el resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona, en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Marco Chaparro. Marco, últimos 3. 516. 516, correcto, Marcos. Anotado siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Héctor Soria. Héctor, últimos 3. 901. Correcto. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda es la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. 1334. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electroban. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wonk o Atlas está generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿su nombre? Hola. Señor, ¿su nombre? Héctor Bobadilla. Héctor, últimos 3. 271. Correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, ¿su nombre? Juan Zamudio 394. Correcto, anotado. Hace el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones, pero antes pasá por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditiva al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estamos con fútbol a lo grande. El domingo 21:30, Telefuturo. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. 618-4700. Hola. ¿Qué tal, niño? Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Luis Delgado, 821. Anotado, 821. Siguiente. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Arnaldo Uliambre, 899. Anotado. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Licio Ayala. Teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Vamos con 10 llamadas. Tenemos a Wilmar. Muchísimas gracias. Saca un papelito. Así mismo, señor. Para el ganador del parlantecito portátil, gentileza de Wilmar SRL, regalo especial de Reyes. Mira cómo Carlos sacar esto. ¿Será? Carlos Ortiz fue el primer ganador. 561 se llevó los auriculares. Este que número es. 8 del 10. Y se dio 2 veces 10. 10-10. Mira cómo está acá todo. Sí, sí. Y bueno, ¿y que se dio qué va a hacer? ¿Quién es? Arnaldo Uliambre, recién ingresó. Arnaldo Uliambre, el ganador 899. Carlos Ortiz, el primer ganador. Y ahora Arnaldo. Total, sí. Arnaldo Uliambre puede pasar aquí por el edificio Telefuturo Monumental, O'Higgins, esquina Andrade. Repetimos el nombre del ganador. Arnaldo Uliambre. Y el primero es
Carlos Ortiz 561. Ambos tienen que pasar por Urgina atrás de Telefuturo. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. 1337. Aprovechar los 3 días de mega descuentos en Punto Farma, hoy viernes 6 y mañana sábado 7 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 500 puntos del país o realiza tus compras desde la web www.puntofarma.com.py o llama al delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Reiteramos luego parte de la entrevista de trabajo dictado Gustavito Sánchez para las emisoras que integran la red monumental satelital. Norman Riel, Lucas Barrios. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1338. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda a Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, Clínicas Médicas. 1339. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir un sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 384363 o al 021 338 1199. Crecer Inmobiliaria. 1339. Cuando los niños duermen bien, los Reyes Magos saben que es gracias a Super Espuma. Regala a tus hijos un descanso mágico con un descuento de 35% en nuestros somier infantiles Pop Team, Pop Kids, Super Teen y Super Kids. Consulta colores disponibles visitando ya mismo las sucursales o llamar al 0974-2025 y renova tu descanso para disfrutar de una nueva forma de vivir. Super Espuma, viví más despierto. Y reiteramos que en Newell's jugará el Pollo Recalde. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. 1340. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. A las 18 letras, fútbol grande en NPI Monumental. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y acá Carayá. Seguinos en redes sociales como Energy PY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. 1340. Control te invita a celebrar de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Control Love as You Are. Quedó en paz de espera la oferta para hacerlo caso Pulpito Duarte. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika y Natec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. 1340. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesita actitud ganadora de un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. 1341. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco, tener tu 0 kilómetro es más fácil de lo que pensás, porque tenés hasta 60 meses de plazo e incluye seguro, transferencia, garantía y hasta polarizado. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y prepárate para arrancar tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Sí, así fue. Esta mañana viajó rumbo a México Fernando Velar. Tus botellas vacías de Portina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Portina ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hablando del fútbol mexicano, esta noche está arrancando el fútbol mexicano. A las 22 juegan Necaxa San Luis.
Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresá a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía pura, un mundo que no se detiene. Hoy inicialmente debía jugar Mazatlán León, allí está Josué Colmán, pero por toda la situación que se está viviendo en Sinaloa, la situación narcopolítica allí, no se juega, fue pospuesto Mazatlán León. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1343. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Para la previa o la after office, para el chef que llevas dentro, para el cumple de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien, en cualquier ocasión y combinando con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Hoy arranca la fecha en México, termina el martes con este partido, Pachuca-Puebla. En Puebla, Anthony Silva, en Pachuca estará más adelante jugando Ovelar. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 1344. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultá llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rombos, toda una vida con vos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El domingo arrancamos Fútbol en TV, 21:30, Telefuturo. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Queremos ayudar a los Reyes Magos y por eso tenemos estos beneficios en jugueterías, grandes tiendas y tiendas de electrónica del país. Pagando con tus tarjetas de crédito Banco tenés 20% de ahorro más 5% pagando con código QR. Ingresá a www.banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Algunos de los paraguayos en México: Richard Sánchez en el América, Carlos González en el Toluca, Juan Escobar en Cruz Azul, Darío Lescana en Juárez, Josué Colmán Mazatlán, José Doldán Querétaro, Cecilio Domínguez Santo Laguna, Fernando Velar Pachuca, Anthony Silva Puebla, y una interrogación allí donde va a Bogarín, si va a Puebla o Santos Laguna. Para mí va a Puebla. Bueno, lo que conozco como información, Norman Ríos, presidente trinidense, Lucas Barrios, principal figura. Estamos hablando de la visita a Fútbol a lo Grande Monumental. Primero, siempre estoy agradecido por el cariño de la gente, ¿no? Que me brinda. Antes que yo arreglé con el club, iba al shopping y estuve acá con mi hijo que estuvo también en el club entrenando y teniendo la posibilidad de probarse aquí y estar ahí. Fuimos felices y bueno, y en algunos momentos se dio de hacer goles importantes. A veces sufría como molestia de alguna parte de mi familia, porque argentino, paraguaya, así somos la familia de nosotros, por haberle hecho goles, ¿no? Entonces, nada, viví un momento muy lindo y estoy muy feliz de estar acá y haber sido parte de la selección, ¿no? Y le digo a Lucas Barrios, la decisión de seguir, de continuar, habrá sido difícil. Hablaste de técnico, anunciaste tu retiro. Por primera vez en el fútbol paraguayo, por primera vez, no se trata ni de Cerro, ni de Olimpia, ni de Libertad, ni Guaraní, ni Luqueño. Estamos hablando de Trinidense, un club de barrio, de donde hay muchas cosas que se tienen que combinar. Lo que la dirigencia con Norman Ríos te puede brindar, lo que vos como jugador de fútbol le podés brindar, hablaste de la familia, tu hijo que está en las formativas. Hay una pertenencia muy grande de club a jugador, de jugador a club. Lucas. Sí, a ver, primero, como se lo dije al presi cuando llegué, agradecido, ¿no?, por el esfuerzo del club, pero muchas veces yo lo he repetido en entrevistas con ustedes anteriormente, de que lo mío para venir acá no era un tema económico, sino que las ganas y el sueño de cumplir estar acá. Después sí, no ha sido fácil la decisión porque yo estaba en otra situación, como ustedes lo saben y han visto seguramente por mis redes y en los lugares que estuve, pero cumplir un sueño fue más fuerte. Para mí fue más fuerte, de querer estar acá, de la ilusión que obviamente me transmitió Johnny, el presidente, José el entrenador,
Entonces, uno tiene muchas ganas de ser partícipe, de ayudar, más que nada también a los juveniles, como le decía al Presi, de tratar de nosotros, los que estuvimos en su momento en la selección y siendo un aporte del lugar que nos tocaba, ¿no? Porque muchas veces tocaba jugar, otras veces no, ayudarle a los jóvenes, porque necesitamos a nuestros jóvenes, necesitamos volver al Mundial, necesitamos todas estas cosas. Entonces yo creo que era un lindo momento para volver y de cumplir un sueño. Se lo dije al club, que le agradecía por haberme dado la posibilidad de cumplir este sueño, así que estoy muy contento y ojalá que pueda hacer un aporte para el fútbol paraguayo. Bueno, y la selección nacional, cerrando la charla, Lucas, agradeciendo a Norman, lo que hemos robado mucho tiempo. La selección nacional, estamos sentidos, lastimados, ausencia en los mundiales. Sentimos, habla un periodista viejo como yo, 4 mundiales seguidos y 3 afuera. Sí, quedamos fuera 14, 18 y 22, ¿sí? Y voy a agarrar un chico de 30 años, no sé si el chico dejó de ser chico, y ese chico tiene 4 mundiales encima. ¿Cuándo fue el primer mundial de 30? Si tiene 30 años, ¿cuándo vio Paraguay en el mundial? Y 2000, no, antes, en el 98. Francia, ¿qué edad tenía, por ejemplo? Y vos te imaginás que ahora creció el chico y no estamos en la Copa del Mundo. Y entonces uno dice, ¿cómo si el mercado es bueno? Hay buenos jugadores. Estamos ausentes, Lucas. Una frustración enorme no estar en una Copa del Mundo, Lucas. A ver, nosotros... Especialmente después de usted, 2010, que fue donde Paraguay llegó más lejos. Sí, nosotros sabemos lo que cuesta llegar a una Copa, sabemos lo que es enfrentar a selecciones importantes y también a lo que es una eliminatoria sudamericana, que es totalmente diferente que las europeas. Yo siempre digo lo mismo, que son diferentes, son más peleadas. Pero bueno, todos estamos, nosotros de la parte de ahora estamos de parte de hinchas, ¿no? Porque en ese momento nos tocaba a nosotros entrar en el campo y queremos que esté, queremos verla, queremos ir a un mundial, queremos tratar de acompañarla, porque hubiese sido lindo, ¿no? Que hubiésemos ido a ver el mundial y acompañar a la selección. Pero bueno, hay que transitar este momento, tratar de apoyar el lugar que nos toque, porque obviamente son 3 mundiales que ya no vamos, ¿no? Y ahora con 6 plazas y media. Y bueno, y tratar de buscar entre todos la posibilidad de unión para llegar a eso de nuevo. Hablamos entre la selección, entre la gente que nos rodea afuera, de aportar un granito de arena para que podamos ir todos, ¿no? ¿Qué tuvo la selección en Sudáfrica, 10 con el Tata, en ese sentido corporativo, en el buen sentido de la palabra de ustedes? Porque si se pasaba a España, que se pudo, no se pasó, se enfrentaba a Alemania. Alemania en semifinales. En semifinales. Estuvimos. Si había VAR, pasábamos. Sí, por el gol que se le anula a Edo. El gol de Aedo. Sí. Estuvimos tan cerca, ¿eh? Sí, estuvimos cerca. La verdad que sí. Y estuvimos cerca también en el segundo tiempo, donde le queda rebote a Roque, ¿te acuerdas? Y también, bueno, tuvimos situaciones. Pero, ¿sabes lo más importante, Arturo? Es ir a competir. Nosotros competimos contra los mejores. Dejamos a la Italia campeona en el 2006 afuera del grupo. Dejamos a Japón y a España le competimos. Entonces dejamos el nombre del país arriba, en alto. Vos fíjate que en esa selección casi todos jugábamos en Europa o muchos jugaban en México y en los lugares competitivos. ¿Y eso qué hace? Le abre al jugador del país, o sea, nosotros, ¿no? Fútbol paraguayo, la posibilidad de seguir creciendo, porque siguen viniendo a ver el fútbol, contratan los jugadores de calle y eso es lo que nos lleva a nosotros a ser competitivos. Entonces a eso creo que hay que apuntarle, ¿no? Y ojalá Paraguay arranca en junio en principio, no en marzo, la clasificatoria eliminatoria para la próxima Copa del Mundo, y ojalá se pueda llegar a feliz término, porque repito esto, y está Luca, integrante de la selección paraguaya, una exitosa presencia suya en Paraguay, la frustración que tenemos es enorme, y más digo la gente joven, porque nosotros ya pasamos eso anteriormente cuando Paraguay fue a México, 28 años de ausencia, y Paraguay fue a México, después de 28 años fue a México, después pasaron 12 años hasta llegar a Francia, y esa ausencia en una Copa del Mundo crea una visible preocupación, especialmente en los jóvenes, una desesperanza por el momento de decir ¿por qué no estamos en una Copa del Mundo? Y ojalá se dé ahora en el 2026. Bueno, muchísimas gracias, Norma, valoramos mucho tu presencia, el acompañamiento. Lucas Barrios, lo mejor para vos, gracias por estar en lo estudio. Yo te decía con mucha franqueza, no es común
Luca, cortita antes del cierre. Hablaste del Tata y de Jürgen. ¿Cómo es Jürgen Klopp? Lo vemos mucho, por lo menos en nuestro caso, TV. Ahí el famoso técnico Cantojito que estuvo en el Liverpool, lo tuviste en el Dortmund. O sea, ¿cómo es Jürgen en el día a día? No, se lo ve bastante verborrágico ahí. Sí, es una persona muy afectuoso, efusivo, con el planteo, cariño. Es una persona que te exige mucho, a la vez vos tenés que estar al 110 con él. A mí me ha pasado que, por ejemplo, los primeros 2 años jugué titular con él, era el titular de él, me lesioné en la Copa América, juega Lewandowski y claro, tenía que esperar yo ahí. Pero en ese sentido él era una persona que te daba ese apoyo, porque en el equipo anterior, el bicampeonato de nosotros, no jugaba Gundogan, no jugaba Perisic, no jugaba Lewandowski, no jugaban muchos jugadores que hoy están, por ejemplo, Ilkay Gundogan está en el City, Perisic en Tottenham. ¿Por qué juega Entonces, tan abierto? Lewandowski en Barcelona. Explica, ¿por qué juega tan abierto a la izquierda? Porque él Explícame, a veces mi mente dice, la puta, perdón, me salió el alma. Tiene... Es que yo... La sinceridad no no me sale el alma. Veo, ahora está jugando de carrilero, entonces. Sí, a la izquierda, y digo yo, hacia la izquierda, a veces se pega la raya, desborda bien. Porque tiene primero, tiene una potencia increíble él, y también le pega con las 2 piernas igual. O sea, es un jugador muy completo, Iván, y también llega mucho al gol, entonces muchas veces lo han puesto también como delantero. Pero por eso digo, por citar un ejemplo de lo que uno ve, yo no soy muy seguidor, pero aprovecho que no hay fútbol para decir dónde están, cómo están, que con la potencia que tiene. Pero tirarlo a la raya, va al desborde, es difícil pararlo, ¿verdad? Es verdad. Y bueno, y aparte, vos siempre nuevo te dijeron en el fútbol en un momento dado, en Inglaterra, en Alemania, vení para acá, hablemos de esto. No, a mí Jürgen me cambió la mentalidad de que no podía ir por afuera yo, sino que meterme como delantero centro. Y de esa manera yo me hice más 9 de área. Pivotear y meterme en el área. En el fútbol alemán se juega mucho con el 9 centro. Y bueno, como le decía recién, que él te exige estar al 100%. Con él no puede estar ni a un 80, no, que me vea medir, no, sea grande, sea joven. Él te exige. Y bueno, y así es que es lo que soy, ¿no? Uno de los mejores entrenadores del mundo, y por eso tiene la capacidad de manejar estos grupos, ¿no? ¿Y Lewandowski era tu suplente, Lucas? No. Yo digo que siempre dije lo mismo. En un grupo no hay suplente. Sí, somos un grupo. No, pero vos jugabas y él esperaba. Somos un grupo. No entremos en la polémica. No entremos yo dije que el perfil bajo, Lucas. El fútbol tiene eso. Aunque vos no lo quieras decir. ¿Qué va a hacer? O cuando te dicen andate al banco y vos sos titular, vos le mirás y... pero yo lo que digo es como siempre, que decimos nosotros... Hay 23. Las reglas de FIFA son 11 contra 11. No vamos a poder jugar 23 contra 23. ¿Cuál es el partido que perdió Brasil en la Copa del Mundo en fase del grupo? Ahora contra Camerún. ¿Perdió? Jugó con suplente. No, y esto se va a esperar, Lucas. Un segundo nomás. Cuando te dicen, no, Brasil es igual este que este. Espera un ratito. Puso alternativa y perdió. Pongo el ejemplo de Brasil en la Copa del Mundo. Puso alternativa y perdió. El Banco de Brasil sí, son jugadores élite, pero perdió. O sea, tienen jugadores que realmente pueden cambiar en cualquier momento. Están. Mbappé no está muy alzado. Y no le alzan mucho más, pero no le piden demasiado ya a los 23, 24 años. Es un jugador extraordinario, pero no le dan demasiado en la comparación. Vos como jugador de años, es decir, no le apuran mucho a Mbappé. ¿Tiene cuántos mundiales por delante todavía? Sí, tiene mucho. Yo el otro día justo hablaba de eso, que tiene le apuran demasiado ya su mente, ¿o no? Pero ya es campeón del mundo, subcampeón ahora, entonces es un jugador que tiene una calidad fuera de la media, y la verdad es que ya llega el momento de que obviamente Messi, Cristiano están llegando a su última etapa como jugador, pero el esfuerzo ahí está, lo que hizo Messi hoy. En sus 34 años sale campeón, cuando en Argentina se lo criticó muchísimo tiempo. Entonces eso es el esfuerzo que hablamos, lo que hablamos de Salvador, de estos tipos que te dejan enseñanza, que hasta el final ¿Y María? Entonces son personas que vos decís, ¿por qué? Obviamente a través de una crítica, que nosotros estamos expuestos, lo que decía Arturo recién, tenés muchos ojos puestos, en algún momento te van a criticar, pero si vos tenés
objetivo y no te desvías de eso, seguramente puedas llegar a lo que vos querés, ¿no? Bueno, estamos cerrando. Gracias Norman Rieder, gracias Lucas. Disculpanos que estamos hablando ya hasta las 11 de la noche, 11 de la noche, yo tengo acá 23:02, nuestro último mensaje. Bien. Nosotros llegamos a mi Y casa. esta mañana a las 6 de la mañana volvimos a tratar contacto. Así mismo. Acá. Es que nos estamos yendo a dormir, más o menos esa hora, 10 de la noche. Y nos No, yo levantamos a las sabía si estábamos con Norman Rieder y esta mañana tempranito, otra vez en la comunicación. De alguna otra forma hago pretemporada también yo. Y está bien, y estamos muy agradecidos. La audiencia está agradecida, la audiencia por tenerla, Luca, vos como presidente del Trinidense, porque repito, nos va a ser una figura más. Tiene que saber Lucas Barrios que todos los ojos, comenzando con nosotros, con Lucas Barrios. Es integrante de la selección paraguaya con un brillante carrera. Hoy en el fútbol paraguayo, como lo dijiste, era tu sueño, tu mamá, tu familia, tu hijo, vos jugando en el fútbol paraguayo, Lucas. Sí, muy contento, Arturo, la verdad que por eso le agradecí al Presi, a Johnny también y a José por abrirme la puerta. La verdad es que soy un agradecido y hoy estoy muy contento de estar acá. Le agradezco también a ustedes por el apoyo, a la gente, mandarle un mensaje de agradecimiento, porque donde me encuentro con la gente en todos lados me dan un cariño especial. Y bueno, uno no lo vivió porque venía 10 días, veníamos cuando jugábamos la eliminatoria y no íbamos. Y ahora que uno lo ve todos los días, a mí me da una alegría enorme y me alegra mucho de que la gente nos reconozca lo que uno hizo en ese tiempo en la selección. Gracias Norma, gracias Lucas. No, comandante, gracias a vos, señor, a usted, no solo por hoy, sino que por siempre llamarme, interesarse por el club recién ascendido. Es un medio que nos llama muchísimo, así que muy agradecido de la orden. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental, Radio Encarnación de Encarnación.